Bai Yi es el líder de un equipo de despertados expertos, llamado el Núcleo Divino. Como la magia existe en este mundo, aparecieron demonios y mazmorras, lo que a su vez causó que aquellos con poderes especiales como Bai Yi despertaran. Su equipo es el más fuerte de su organización y están en una misión para exterminar al rey demonio Belpegor. Este es un demonio de clase triple S con 5 elementos, lo que lo convierte en un oponente muy peligroso. Bai Yi y sus compañeros recibieron la orden de los dioses de eliminarlo. Cuando entran a la mazmorra, Bai Yi grita para informar a su escuadrón que la misión ha comenzado. Esta es la 100ª mazmorra de alto nivel que su equipo desafiaba. Su equipo incluye a Ling, Xiaoling y Lucian. Debido a su dificultad prevista, la misión fue designada como una operación de purga de clase L, el rango más alto de todos. Sin embargo, el equipo estaba emocionado por la misión, ya que se les había prometido unas vacaciones. Una vez que derroten a Belpegor, en perfecta sincronía, el equipo desata sus poderes sobre los demonios atacantes. Bai Yi lidera el ataque, mientras atraviesa fácilmente a los demonios con ataques rápidos y precisos. Esto es posible porque todos los miembros del Núcleo Divino son guerreros de rango L. En cuestión de minutos, el equipo despeja la mazmorra y mata al rey demonio. Los miembros del equipo hablan con entusiasmo de lo fácil que fue. Sin embargo, Lucian se muestra escéptico porque siente que fue demasiado fácil. Para una misión de rango L, Bai Yi piensa lo mismo, ya que la información que recibió indicaba que el rey demonio tenía 5 elementos y una habilidad oculta. Mientras se preguntaba qué pasó, Ling lo abraza por detrás, preguntándole si los invitará a un festín. Cansado de ella, la aparta. Mientras le dice al equipo que van a cenar en su lugar habitual, Xiaoling, que se percató de ello, no puede creer que el capitán desaproveche semejante oportunidad con Ling. De pronto, notan que faltaba el último miembro del equipo. Este no había ayudado durante la pelea y no estaba por ningún lado. Pero ellos no estaban preocupados, ya que han completado la misión y debe estar bien. De repente, este aparece detrás suyos, levanta la mano y declara el inicio de la operación de purga. En cuanto termina de decir eso, Xiaoling es golpeado en la cabeza con un proyectil, matándolo al instante. El shock recorre el equipo al ver a Xiaoling en el suelo, con la mitad de la cabeza destrozada y su sangre derramándose en el suelo. Mientras el equipo todavía estaba en estado de shock, el traidor revela que fue asignado a la misión de purga por el mismísimo Dios. De pronto Bai Yi se percata que no se puede mover. En cuanto el traidor nota eso, le revela que ha estado mezclando polvo paralizante en su comida el último mes. Con eso dicho, restringe al resto del equipo con su habilidad divina, llamada Vides Prohibidas, que restringe sus movimientos. Explica que fue asignado a la misión de acabar con el equipo y necesitaba prepararse. Mientras explica arrogantemente, Bai Yi y los demás preguntan por qué los traicionó. El traidor responde que es el decreto de Dios, acabar con los guerreros de clase L. Aprieta el agarre sobre Bai Yi y los demás, obligándolos a gritar de dolor. Poco a poco, pierden el conocimiento. Mientras tosen sangre, todavía preguntándose por qué su compañero de equipo los traicionó. De pronto Bai Yi le recuerda que el Núcleo Divino nunca cruzó ninguna línea que mereciera la muerte. Y como siguieron todas las reglas, quiere saber por qué tenían que morir. El traidor arrogantemente le menciona que Dios no necesita una razón para matarlos. Con eso dicho, se acerca a Bai Yi, y después de estrangularlo con sus vides prohibidas, le da un puñetazo en el pecho. Vemos que Bai Yi no podía superar la traición, ya que lo consideraba como parte de su familia. Y es que el equipo había estado junto durante 10 años, y eran prácticamente inseparables. El traidor al oírlo, se ríe de Bai Yi por lo ingenuo que es, y le menciona que nunca fueron familia, porque desde el primer día que se unió al Núcleo Divino, ha estado en esta misión para los dioses. Esencialmente, Bai Yi y su equipo eran solo peones, y el traidor se unió al equipo para estudiarlos e hizo su papel a la perfección. Bai Yi y el equipo finalmente pierden cualquier fuerza vital que les queda, y se derrumban. El traidor se para sobre ellos, y remata a Bai Yi con un disparo en la cabeza. En ese día 22 de mayo del 2125, su equipo de guerreros de clase L fueron asesinados. Sus cuerpos yacían en el suelo, mientras el traidor se va a prepararse para sus vacaciones. A medida que la conciencia de Bai Yi se desvanece, escucha una voz exigiéndole hacer un trato, y se sorprende al encontrarse encadenado en un entorno desconocido. De pie frente a él, hay un hombre espeluznante con un traje y aura oscura.
En cuanto Baiji mira más de cerca, se da cuenta de que es el rey demonio Belpegor. Perplejo, le pregunta cómo está vivo. Este con una risilla le menciona que un rey demonio de alto rango no moriría tan fácilmente, y están ahora mismo en su dominio del alma, donde todo el reino es su fuerza vital. Cansado de la charla, Baiji le pide que vaya al grano. Al ver su ira, Belpegor le propone un trato, pero antes le revela que su habilidad oculta es la regresión a la vida, y le dice a Baiji que puede enviarlo al pasado, dándole la oportunidad de cambiar el resultado. En cuanto éste recuerda cómo murió él y sus camaradas, acepta sin dudar, y es que estaba ardiendo de la rabia, y jura que matará al traidor y a los dioses que dieron la orden de eliminarlos. Belpegor, complacido, además de ayudarlo, le otorga su corazón, mencionándole que éste le será de utilidad. Baiji, al ver todo lo que estaba haciendo por él, le pregunta por qué lo ayuda, si fue él quien lo asesinó, pero antes de escuchar la respuesta, es enviado al pasado. Cuando abre los ojos, se encuentra en un salón de clases con su maestra Huang gritándole. Baiji ha regresado 20 años atrás, al año 2105, en ese entonces, Baiji estaba en la división de secundaria de la Academia Nacional de Despertados. Antes de su despertar, Baiji se sorprende al darse cuenta de que realmente ha vuelto al pasado. La maestra lo regaña por quedarse dormido en clase, especialmente en una justo antes de la ceremonia de despertar. Como castigo, le ordena que se pare al fondo del aula. Aún en shock, camina lentamente hacia atrás, observando a compañeros que no había visto en casi 20 años. La maestra continúa la lección, explicando los 5 poderes elementales: rayo, flor, nube, nuclear y estelar. Una persona solo puede tener un elemento. Ella se usa como ejemplo, afirmando que posee el raro elemento nube. Luego agrega que los elementos se dividen en 3 categorías según cómo se sincronizan con el cuerpo: combate, apoyo y especial. También explica que cada equipo está compuesto por los 5 elementos con diferentes roles. El equipo de la escuela es un ejemplo: un mago estelar, un guerrero nube, un bardo nuclear y un asesino rayo. La maestra felicita a los estudiantes por ser excepcionales, y les recuerda que el día del despertar es el más importante de sus vidas. Existen casi 100 profesiones de despertados conocidas, clasificadas desde polvo, la más baja, hasta celestial, la más alta, con rangos como brasa y abismo entre medias. Los estudiantes solo tienen una oportunidad de despertar, y les aclara que el estado con el que despierten determinará su futuro. Después de clase, los estudiantes se preparan para el despertar. Baiji se encuentra con un compañero al que llama Cuatro Ojos por sus gafas, pero en realidad se llama Don, y nota que está siendo intimidado por un estudiante molesto, llamado Cheng, un asesino estelar de rango E, lo que lo hace popular entre sus compañeros. Baiji no se sorprende, ya que Cheng siempre molestaba a los demás. Antes de que Cheng pueda seguir molestando a Don, aparece la profesora Huang. Ella le dice que la escuela no es un lugar para intimidar ni robar. Arrogantemente, Cheng intenta cambiar la historia, asegurando que Don chocó con él y que solo le estaba cobrando dinero como compensación. Incluso afirma descaradamente que habría hecho despedir a la maestra si no fuera porque es atractiva. Después de hablar, él y sus amigos se preparan para irse. Al ver a Baiji frente a él, lo empuja a un lado. Baiji no reacciona, solo observa a la maestra atender a Don. Huang es una buena maestra que realmente se preocupa por sus alumnos a pesar de su carácter duro. Baiji recuerda que ella lo ayudó en su vida pasada tras despertar. En ese momento, informan a la profesora Huang que es el turno de su clase para la cámara de despertar. Como una madre, les dice que mantengan la calma para evitar lesiones. En este mundo existen 2 métodos de despertar. Está el despertar natural, como el que tuvo Cheng, razón por la cual es tan arrogante. El despertar natural suele ocurrir en personas con gran constitución física y talento latente, activado durante momentos de emociones extremas. El otro método es el artificial, en el que quienes tienen potencial ingresan a la cámara de despertar. La cámara es un invento de científicos expertos. Dentro de ella, las emociones y la adrenalina se estimulan intensamente. Esto obliga a que el despertar latente en los candidatos con potencial se active, ya que solo ocurre una vez. Es considerado el único camino para que alguien cambie su destino. Algunos compañeros de Baiji entraron a la cámara de despertar antes que él y recibieron buenas profesiones. Uno despertó con la profesión Lágrima Azul, que es de la clase Brasa. Finalmente, es el turno de Baiji, y la maestra le dice que se concentre mientras esté dentro.
Bai Ji reconoce su instrucción y entra a la cámara. En su vida pasada, Bai Ji despertó como un guerrero nuclear de rango E, que es una clase de nivel polvo y considerada la profesión más basura. Su despertar entonces lo llevó a sufrir constantes burlas, y no fue hasta alcanzar el rango S que despertó el tipo más raro. Al entrar en la cámara, Bai Ji espera obtener otra profesión basura como siempre. Sin embargo, queda en shock cuando el sistema muestra un mensaje de error. La cámara se activa y detecta 5 elementos en lugar de uno solo. Bai Ji siente sus entrañas arder, mientras el sistema muestra el mensaje de despertar infinito. El sistema le informa que puede elegir cualquier clase de cualquiera de los 5 tipos elementales como su clase inicial. Bai Ji descubre que puede mejorar las otras clases una vez que su clase inicial alcance su máximo potencial. Queda sorprendido cuando se da cuenta de que le han otorgado la acumulación elemental. Aparentemente, puede elegir nuevas clases en el futuro desde el rango polvo hasta el rango celestial manteniendo sus cualidades. Bai Ji también tiene la oportunidad de desbloquear el rango oculto por encima del celestial. Se da cuenta de que puede hacer todo esto. Gracias al regalo de Belpegor, le fue otorgada la habilidad de los despertares infinitos, algo inaudito. El sistema entonces dice que todas las demás barras elementales serán borradas una vez seleccione su clase inicial. Después de tomarse su tiempo, Bai Ji elige su clase, sale hacia donde está la profesora Huang, quien está emocionada por saber con qué despertó. Bai Ji le dice a la profesora Huang la decepcionante noticia de que despertó como un guerrero nuclear, la peor calidad dentro de la clase polvo. La profesora Huang queda sorprendida, pero siendo una buena maestra aún lo anima diciendo, los grandes hombres también han surgido de la clase polvo. Le insiste a Bai Ji que no se rinda, pero él humildemente le dice que no necesita consuelo. Cheng escucha la conversación, y como era de esperarse se mete, insulta a Bai Ji, diciendo que la profesora Huang solo le está dando falsas esperanzas, y que la realidad es diferente. Cheng le recuerda a Bai Ji que la clase polvo significa que está en la parte más baja de la cadena alimenticia. Cheng continúa con su actitud arrogante, diciendo que los dioses eligen a los fuertes, mientras que los débiles están destinados a ser pisoteados. La mención de los dioses dispara algo en Bai Ji, pero él se mantiene tranquilo mientras Cheng sigue hablando basura. Le recuerda que tendrá que sentarse en la última fila en clases porque así funciona la sociedad. Aparentemente, los rangos celestial se sientan al frente, seguidos por Abismo, Brasa y finalmente los de rango polvo. Los guerreros de rango polvo son considerados basura y solo pueden hacer negocios con otros rangos bajos. Cheng añade que no hay forma de que Bai Ji cambie su destino con trabajo duro, llamándolo una pérdida de tiempo. Cheng se acerca para hablar basura frente a la profesora Huang, pero Bai Ji ya ha tenido suficiente. Toma la taza de café que Zheng sostiene y se la arroja en la cara. Cheng queda sorprendido, sin creer lo que acaba de pasar. Furioso, pregunta a Bai Ji qué cree que está haciendo, y Bai Ji responde que su voz es como ruido para él. Las acciones y palabras de Bai Ji son suficientes para irritar por completo a Cheng, quien decide que Bai Ji necesita aprender una lección. Él lanza un puñetazo hacia Bai Ji, y la profesora Huang intenta detenerlo, pero ya es demasiado tarde. Lo que no sabe es que Bai Ji ya estaba preparado. Antes de que el ataque lo alcance, conjura una espada de luz y bloquea el golpe de Cheng, luego lo desvía, enviando a Cheng a volar. Para sorpresa de todos, Cheng cae al suelo mientras la postura de Bai Ji muestra que usó un esfuerzo mínimo. Cheng escupe sangre mientras intenta entender qué acaba de pasar. Los otros estudiantes no pueden creer lo que acaban de ver. Aparentemente, Bai Ji eligió intencionalmente la clase guerrero nuclear porque ya está acostumbrado a ella. Esa fue su clase en su vida pasada y conoce todo sobre ella. Cheng logra ponerse de pie y le dice arrogantemente a Bai Ji que solo tuvo suerte. Menciona que él es de rango abismo, y es completamente diferente a basura como Bai Ji. La profesora Huang, con su mirada aguda, se da cuenta de que Bai Ji no tuvo suerte. Ella comprende que Bai Ji usó una técnica de movimiento de nivel superior exclusiva de la clase guerrero. La profesora Huang sabe que la habilidad de desvío permite anular un ataque y devolver toda su fuerza al oponente. Está impactada de ver a Bai Ji ejecutarla con tanta facilidad, ya que es una técnica que ni su maestro pudo dominar después de 10 años de práctica dura. La profesora Huang queda aún más desconcertada de que Bai Ji, habiendo despertado apenas, ya tenga tanta experiencia de combate. Mientras la profesora Huang está sumida en sus pensamientos, Cheng desenvaina una daga, listo para derribar a Bai Ji.
ahora está realmente furioso y asegura que va a humillarlo frente a todos. Bai Ji simplemente se queda ahí tranquilo, revelando que eligió la clase polvo a propósito. Sabe que en un futuro cercano todos sus críticos verán el verdadero poder de la clase polvo, pero para entonces será demasiado tarde. Los estudiantes se emocionan mientras ambos adoptan una postura de combate. Sin embargo, pelear usando poderes está prohibido en la escuela. El padre de Cheng es un funcionario importante y su tío es el director de la academia. Bai Ji, en cambio, no proviene de una familia prestigiosa, lo que significa que él lo arriesga todo. Don teme que lo expulsen si pelea contra Cheng, y pregunta a la profesora Huang qué hacer. La profesora Huang actúa rápidamente, interviene, diciéndoles que se detengan, pero Cheng ya está furioso. Quiere vengarse de Bai Ji por humillarlo. Cheng amenaza con golpear a Bai Ji, incluso si éste se arrodilla y suplica. Él se considera muy talentoso, mientras que Bai Ji es solo un perdedor. La profesora Huang sabe que Cheng tiene razón, ya que la diferencia en sus atributos es enorme. Cheng es un guerrero rango abismo, lo que le da un aumento de 200% en todos sus atributos. Los rangos abismo son muy superiores, porque sus atributos son el doble de los de un rango polvo al despertar, y pueden crecer, mientras que los rangos polvo permanecen estancados. Nadie que observa, incluyendo a Don, cree que Bai Ji tenga una oportunidad, asumen que será aplastado. Don reconoce que Cheng es una persona repugnante, pero ha sobrevivido haciéndose el tonto para evitar problemas. Cree que evitar a Cheng es la única forma de vivir, ya que un enfrentamiento directo solo terminaría mal. Una vez que termina de evaluar a su oponente, Cheng corre hacia él. La profesora Huang está preocupada y grita a Bai Ji que tenga cuidado. Ella asume que Bai Ji planea desviar nuevamente el ataque de Cheng, pero sabe que eso puede no funcionar, ya que la técnica consume mucha energía y la velocidad con la que Cheng se le acerca hará inútil la técnica de desvío. Incluso Cheng está seguro de que tiene la ventaja. Bai Ji, sin embargo, solo sonríe, no tiene interés en esquivar, ya que tiene otra carta bajo la manga. Justo cuando Cheng llega a él, activa la habilidad Destello Parpadeante. Es un efecto de teletransporte instantáneo, que permite al usuario atravesar obstáculos. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos, y antes de que Cheng pueda darse cuenta, Bai Ji le ha golpeado en un punto vital del cuerpo. Cheng escupe sangre, y tratando de entender cuando Bai Ji apareció detrás de él, golpea el suelo lleno de frustración y humillación, mientras los estudiantes quedan en total incredulidad. Ninguno de los espectadores vio lo que Bai Ji hizo, lo único que vieron fue a Cheng estrellándose contra el suelo. Incluso la profesora Huang no tiene idea de lo ocurrido. Sin embargo, la presidenta de la clase, Qi Jin, sí vio lo que hizo Bai Ji. Qi Jin se da cuenta de que Bai Ji dominó la forma más avanzada de una habilidad básica de guerrero y la aplicó durante la pelea. Mientras tanto, los estudiantes se preguntan qué le pasa a Cheng. En la pantalla de estado, Bai Ji nota que uno de sus atributos aumentó por derrotar a un oponente. Sin embargo, no está impresionado, considerándolo muy poco. Sabe que derrotar monstruos es la única forma de obtener puntos altos, y planea hacerlo tan pronto como pueda, aún luchando en el suelo. Cheng no está listo para rendirse, le dice a Bai Ji que no se vaya, que aún no ha terminado con él. Agarra su daga e intenta atacar a Bai Ji por la espalda, pero antes de que pueda hacerlo, escuchan una voz diciéndoles que se detengan. Es el decano de la escuela, Liang, quien también es el tío de Cheng. Liang se burla de Cheng, diciéndole que ya hizo suficiente el ridículo, y ordena a los estudiantes irse a casa. Al escuchar la palabra casa, algo hace clic en la mente de Bai Ji. Él tiene un hogar, lo había olvidado porque acaba de renacer, y en su vida anterior, sus padres ya habían muerto. Recuerda que algo trágico ocurrió en ese mismo día, y antes de que el decano pueda hablarle, Bai Ji sale corriendo frenéticamente. Incluso la profesora Huang queda sorprendida al verlo huir. El decano, sin palabras, mira a la profesora Huang y le dice que controle a su estudiante, prometiendo pasar por alto lo sucedido, y la profesora Huang le agradece. Más tarde, Cheng sigue a su tío a la oficina para justificar lo ocurrido. Afirma que Bai Ji solo tuvo suerte, pero su tío le grita que Bai Ji lo humilló por completo. Liang, quien estaba a la distancia, presenció cómo Bai Ji usó el destello parpadeante. Le explica a Cheng que en ese instante, Bai Ji encontró su punto más débil y lo golpeó, dejándolo indefenso. El decano está furioso porque, incluso con su experiencia, no puede ejecutar esa técnica con tal perfección.
El decano compara la pelea entre Cheng y Bai Ji con la de un jugador profesional enfrentando a un novato, haciéndole saber que Bai Ji no es un chico común. Mientras tanto Bai Ji corre. Pensando en lo importante que es llegar a casa, llega rápidamente al edificio de apartamentos. Recordando lo que ocurrió en su vida pasada, está preparado para evitar que vuelva a suceder, incluso si tiene que morir intentándolo. Bai Ji entra a la casa mientras su padre ve televisión y su madre lava los platos. Entra con expresión seria, y su padre se sorprende de que haya llegado temprano. Bai Ji ignora a su padre y se enfoca en su madre, con lágrimas en los ojos, expresa su felicidad al verla bien. La madre de Bai Ji es muda, y se comunica con él usando lenguaje de señas. Ella le indica que preparó sus fideos picantes favoritos, pero Bai Ji inmediatamente dice que hoy no tiene interés en comer fideos. Le dice que quiere comer pescado encurtido. La madre de Bai Ji intenta discutir, pero finalmente cede ante la terquedad de su hijo, acepta ir por el pescado encurtido, y Bai Ji ofrece acompañarla, pero su padre lo detiene, diciendo que su madre puede ir sola. Su padre se pregunta por qué. Bai Ji regresó y no lo saludó. Se levanta, toma su licor, y le pregunta cómo fue su despertar. Ansioso por saber con qué habilidad despertó su hijo, resulta que el padre de Bai Ji, Lin Cheng, es un guerrero de clase eléctrica bastante fuerte, lo que lo hace peligroso. Bai Ji le dice a su padre que no despertó ese día, porque las cosas tomaron demasiado tiempo. Su padre exige saber por qué volvió temprano si no había despertado. Menciona estar decepcionado con la clase de despertar del hijo de su amigo, y espera que su propio hijo despierte con la clase abismo. Lin Cheng afirma que él despertó con la clase abismo, y ha derramado sudor y sangre para criar a su hijo. Enojado y con un aura aterradora, exige saber con qué despertó Bai Ji. Envuelto en esa aura, Bai Ji miente de nuevo diciendo que no ha despertado. Eso solo hace que su padre se enfurezca más, y rompe una botella contra la cabeza de Bai Ji. Cuando se entera de que Bai Ji despertó con la clase polvo, se enfurece aún más, y le grita con furia descontrolada. Lin Cheng es un hombre violento, que no puede controlar sus emociones. En la vida pasada de Bai Ji, la furia y vergüenza de su padre por la clase polvo se convirtieron en violencia. Golpeó a Bai Ji, pero su madre intervino como siempre hacía. Como un niño débil, Bai Ji solo podía mirar mientras su padre golpeaba a su madre durante una hora. La golpiza fue tan severa que un golpe en la cabeza la dejó mentalmente inestable. Él solo pudo llorar mientras veía a su madre ser brutalmente atacada en su vida anterior. Ahora, renacido, Bai Ji pretende cambiar las cosas. Aún no tiene lo necesario para desafiar a su padre, un guerrero de clase abismo de rango C, y necesitará tiempo para subir de nivel. Las tácticas que usó contra Cheng no funcionarán aquí. Su padre está en otro nivel, con verdadera experiencia de combate. Bai Ji tristemente se da cuenta de que aún no puede tocar a su padre. Su padre lo agarra del cabello. Despotricando que lamenta que Bai Ji haya nacido, Bai Ji sabe que está en un gran problema. Su padre regresó temprano para esperarlo y no lo dejará ir hasta estar satisfecho. Conociendo la violencia de Lin Cheng, quiso alejar a su madre de la casa. Bai Ji se alegra de haberla sacado, pero mientras celebra eso internamente, un golpe cae sobre su cabeza. Las cosas empeoran cuando alguien entra en la casa. Es su madre, la misma persona que intentó mantener lejos de la violencia. Su madre queda horrorizada al ver a Lin Cheng golpeando la cabeza de su hijo mientras yace en el suelo. Ella había regresado lo más rápido posible para alimentar a su hijo hambriento, lo que explica su rápido retorno. Bai Ji se aterroriza al verla, preguntándose si la historia está por repetirse. Como era de esperar, Lin Cheng dirige su atención hacia la pobre mujer. En un recuerdo, Bai Ji se sienta en una celda de prisión. En su vida pasada, se convirtió en la primera persona en avanzar de la clase polvo a celestial. Debido a esta hazaña, su compañero de celda se pregunta por qué fue arrestado y llevado a una prisión para sentenciados a muerte. La única declaración de Bai Ji fue que merecía morir porque golpeó a su madre hasta matarla. Fue sentenciado a muerte por matar a su padre en venganza por lo que ocurrió con su madre. Ahora en el presente, la historia está a punto de repetirse. Mientras Lin Cheng continúa con su locura, la madre de Bai Ji corre para revisar a su hijo. Bai Ji sabe que es más fuerte que una persona normal, alguien que no habría sobrevivido al puñetazo de su padre. Su madre intenta ayudarlo a levantarse, protegiéndolo del padre enfurecido.
Lin Chen continúa despotricando, diciéndole a su esposa que fue feliz cuando ella quedó embarazada, como sus hermanos no podían tener un hijo, creyó que estaba destinado a restaurar la gloria de la familia. Sin embargo, está disgustado con lo que siguió, su hijo, su gran esperanza, despertó con la peor clase, la de polvo. Lin Chen le grita a su esposa, recordándole que Bai Yi no puede avanzar porque es una clase basura. Culpa los genes de su esposa por el resultado. Lin Chen pierde el control y levanta la mano para golpearla, pero Bai Yi no lo permitirá. Usa destello parpadeante para pasar frente a su madre y bloquear el ataque de su padre. Lin Chen es lanzado hacia atrás y Bai Yi sonríe de forma heroica. Su madre está preocupada, sabiendo lo que viene después. Lin Chen se levanta y camina con arrogancia hacia su hijo, con la intención de molerlo a golpes. Bai planea usar la habilidad Peri. Pero antes de que pueda activarla, el puñetazo de su padre atraviesa su bloqueo y le impacta en el rostro. Bai Yi escupe sangre, dándose cuenta amargamente de la enorme diferencia de poder entre ellos. Antes de que pueda respirar, viene otro golpe, lo bloquea con las manos, pero el impacto aún hiere sus costillas. Lin Chen prepara otro ataque poderoso para poner a su hijo en su lugar. Enfurecido porque se atreve a desafiarlo, Bai Yi ve venir el golpe, pero no puede esquivarlo ni bloquearlo. Solo cubre su cabeza con las manos. Mientras el golpe cae, Lin Chen le dice a Bai Yi que merece morir por despertar con una clase inútil. Aún así, Bai Yi permanece de pie, decidido a no permitir que la historia se repita. Ver a Bai Yi todavía en pie hace que Lin Chen se enfurezca más, lo burla, preguntándole si cree que es alguien importante solo porque despertó. Lin Chen agarra una silla, listo para destrozar a su hijo. La madre de Bai Yi lo abraza, preparándose para el golpe. Justo entonces, una voz autoritaria desde afuera exige que abran la puerta. Lin Chen se muestra molesto por la interrupción. La madre de Bai Yi abraza a su hijo, aliviada por la pausa. Sin embargo, el golpe no es sorpresa para Bai Yi, ya que él lo arregló todo. Lin Chen se hace el duro mientras abre la puerta, pero su actitud cambia cuando ve quién está allí. Dos hombres de aspecto duro están en la entrada y preguntan por qué tardó en abrir. Son investigadores del inspectorado, Liang y Jinbu. Liang es el subcapitán rango A de la clase Abismo, y Jinw es rango C de la clase Brasa. Lin Chen queda en shock y temblando. Pregunta qué hacen en su casa. Liang le muestra la foto de un criminal buscado llamado Snow, preguntándole si lo ha visto. Al parecer, la oficina recibió una llamada diciendo que Snow fue visto en el edificio. Así que están realizando una búsqueda casa por casa. Lin Chen se alivia al escuchar que no vinieron por él, sonríe y les dice que no ha visto a Snow. Como Snow es famoso y siempre aparece en la televisión, les asegura que lo reportaría si lo viera. En ese momento, Liang nota que Bai Yi está en mal estado y pregunta qué sucedió. Lin Chen miente diciendo que su hijo fue descuidado y se cayó mientras compraba víveres. Golpea el hombro de Liang, diciéndole que no se preocupe por asuntos tan triviales. Antes de que pueda terminar, Bai Yi interviene, diciéndoles a los oficiales que su padre está mintiendo. Bai Yi declara con valentía que su padre lo golpeó y por eso está lleno de sangre. 18 minutos antes, Bai Yi había usado la cabina telefónica del edificio para llamar a la policía, diciendo que había visto a Snow en el edificio. Sabía que no se tomarían a la ligera ninguna noticia relacionada con Snow, pero no esperaba que llegaran tan rápido. Está agradecido de que hayan venido, pues le dio el tiempo que necesitaba. Lin Chen intenta descartar las palabras de su hijo, mintiendo que él no haría eso. Sin embargo, Bai Yi lo desmiente diciendo la verdad. Les dice a los oficiales que su padre le dio en la cabeza con una botella de vino y en el brazo con una silla. Bai Yi continúa señalando los lugares donde su padre lo golpeó, diciéndoles a los oficiales que pueden revisar su cuerpo para ver las heridas. Lleva las cosas más lejos citando la ley, afirmando que los despertados que no pueden controlar su comportamiento violento y dañan a otros, deben ser detenidos en la prisión de despertados por 15 días. Los policías están sorprendidos e impresionados por cuán informado está Bai Yi. Lin Chen mira a su hijo con desprecio, furioso e impotente. Con todo lo que Bai Yi ha dicho, Liang no tiene más opción que arrestar a Lin Chen. Los oficiales lo agarran de inmediato, y cuando intenta ir hacia su hijo, le dicen que se calme o usarán la fuerza. Lin Chen es sacado de la casa, pero amenaza con borrar a su hijo cuando regrese. Bai Yi lo ignora y cierra la puerta mientras se lo llevan. Una vez seguros, la madre de Bai Yi corre a abrazarlo.
Bai Ji está aliviado de haber podido salvarla, sin embargo, tiene 15 días para hacerse más fuerte y le promete a su madre que ese bastardo nunca volverá a tocarla. Antes de que su padre fuera llevado, Bai Ji logró tomar la llave de su caja fuerte, sabe que su padre tiene algo importante dentro, ya que así subió de rango E a rango C. Luego, Bai Ji va hacia la caja fuerte y la abre. El contenido era un secreto que Bai Ji descubrió después de la muerte de su padre en su vida pasada. Abre la caja y saca una daga. Bai Ji planea adentrarse en las mazmorras usando esa daga. Como las mazmorras son la única forma de mejorar su clase, sabe que no tiene otra opción más que entrar al laberinto. Pero hay un problema, las mazmorras están bajo la jurisdicción de los dioses, y solo los miembros de gremios pueden entrar. Las únicas mazmorras a las que Bai Ji puede acceder actualmente son las administradas por la escuela. También conoce una mazmorra oculta de su vida pasada, a la que planea dirigirse. Pronto, Bai Ji se encamina hacia esa mazmorra secreta, decidido a superar a todos lo más rápido posible. Mientras tanto, en la sala de detención del inspectorado, los oficiales comentan que la supuesta aparición de Snow fue una falsa alarma. No están molestos, ya que siempre están listos para verificar cualquier cosa relacionada con él. Mientras hablan, Len Chen intenta sobornarlos para que lo liberen. Liang está disgustado con su comportamiento, especialmente siendo un exmiembro de un gremio. Los oficiales le dicen que las cosas empeorarán si el soborno se agrega a sus cargos, y le aconsejan quedarse tranquilo durante la noche antes de ser enviado a la prisión de despertados a la mañana siguiente. Toda la rabia de Len Chen está dirigida únicamente a su hijo. Como Bai Ji sabe que su padre saldrá en 15 días, se prepara para enfrentarse a las mazmorras y subir de nivel. Las mazmorras son otro espacio paralelo a su mundo, accesible a través de una puerta que aparece de la nada. Una vez descubiertas, normalmente son reclamadas por gremios porque contienen bestias demoníacas y minerales valiosos, lo que las convierte en el mejor lugar para que los despertados mejoren sus habilidades. Sin embargo, normalmente se necesita un equipo para entrar, ya que las mazmorras son extremadamente peligrosas. La mazmorra que Bai Ji está a punto de enfrentar solo fue descubierta 5 años más tarde en su pasado. Una cueva de rango F requiere 3 guerreros de rango E, mientras que una cueva de rango E necesita un equipo de 5 personas compuesto por 3 de rango E y 2 de rango D. Bai Ji está seguro de que la cueva a la que se enfrenta es de rango F. Las cuevas demoníacas son conocidas por ser letales, pero como Bai Ji no tiene otra opción, debe enfrentarla solo. ¿Por qué necesita hacerse más fuerte lo antes posible? Armado con el arma de la caja fuerte de su padre, entra en las mazmorras. El área está cubierta de hielo y nieve, y Bai Ji deduce que está en el dominio de una bestia mágica de tipo nube. Mientras avanza, pronto se topa con un oso de hielo. Durmiendo, frente a él hay esqueletos humanos, señal de que otros pudieron haber entrado antes y no sobrevivieron. Mientras observa su entorno, un lobo forestal sediento de sangre aparece y casi lo atrapa. El lobo de rango E sigue siendo más fuerte que Bai Ji, pero esta vez él no tiene miedo. Bai Ji salta hacia atrás para evitar al lobo, pero este vuelve a lanzarse sobre él. Logra bloquear sus colmillos con la hoja, luego contraataca, derrotando al lobo con un solo tajo. Esto es posible gracias al arma de rango A que está usando. Es un arma que no está disponible en el mercado, por lo que su padre la mantenía oculta. Con ella, Bai Ji puede cerrar la brecha de poder entre él y las bestias. El arma es conocida como la hoja Hungu, fabricada con piedra Hungu. Es tan poderosa que corta el hierro como si fuera mantequilla. Sin embargo, incluso con el arma, Bai Ji sabe que necesita al menos 4 golpes para abatir a las bestias debido a su defensa. Comenta con ironía que extraña ser un despertado de rango L. Aprende que necesita derrotar a 20 lobos para subir un nivel en su conjunto de habilidades. Como está luchando en una zona de hielo, su elemento nube recibirá las mejoras. Le tomará 10 niveles mejorados pasar de rango E a rango D. Pronto, Bai Ji queda rodeado por una manada de lobos, atraídos por el olor de la sangre. Es una oportunidad perfecta pero peligrosa para subir de nivel. Los lobos se abalanzan sobre él, pero se apoya en 2 habilidades, esquivar y contraataque. Se mueve entre ellos sin recibir daño mientras golpea estratégicamente. Acaba con la primera manada y obtiene 52 puntos de experiencia por cada lobo. También consigue colmillos de lobo. Después de eliminar la manada, queda el rey lobo. Usando su agilidad, Bai Ji le asesta varios cortes al cuerpo, sin dejarle oportunidad de regenerarse.
El rey lobo muere y Bai Yi gana 56 puntos de experiencia. Además, obtiene un diamante de lobo nevado por derrotarlo. Tras limpiar la primera manada, Bai Yi tiene suficiente experiencia para subir a rango D. También obtiene 12 puntos de atributos, y los distribuye como considera adecuado. Se da cuenta de que ya está cansado tras derrotar solo a 20 lobos, y no está impresionado con lo débiles que son los cuerpos de rango E. Además, sabe que necesita una mochila dimensional para almacenar su botín. Bai Yi admite que enfrentar una cueva demoníaca en solitario es difícil. El diamante del lobo nevado que obtuvo es una joya extremadamente resistente, usada para crear armas especiales, y es muy valiosa en el mercado. Sabe que la única forma de acceder a mazmorras de alto nivel es unirse al núcleo divino, como las academias de despertados están bajo el control de los gremios. Estos suelen enviar representantes para buscar futuros guerreros. Es el sueño de todo estudiante graduarse y ser aceptado en un gremio, pero si un estudiante es expulsado de su equipo, su carrera prácticamente termina, que fue lo que le ocurrió al padre de Bai Yi, quedando atrapado en el rango C, observando su situación. Bai Yi se da cuenta de que gastará aún más energía si sigue enfrentando bestias solo, ya está exhausto. Antes de que pueda reaccionar, aparece otra manada de lobos. Decide usar un truco que tiene bajo la manga, corre y los lobos lo siguen, los guía hacia un bosque donde derriba árboles para abrirse espacio. Este movimiento llama la atención de otra criatura del bosque, la pitón nube. Ahora Bai Yi tiene lobos y pitones persiguiéndolo. Para escapar, Bai Yi activa su plan, provoca una explosión fuerte, esperando despertar a un monstruo en particular. El plan funciona. El oso de escarcha dormido sale furioso de su guarida. Enfurecido, el oso ataca todo lo que ve. Los lobos y las pitones no son rivales para su furia. Siendo aplastados uno tras otro, mientras el oso destruye todo a su paso, Bai Yi remata desde atrás, ganando muchos puntos de experiencia. Continúa usando esa táctica, obteniendo puntos, colmillos de lobo y colmillos de pitón. Bai Yi aprovecha la debilidad de las bestias. Son agresivas, pero poco inteligentes. Usar al oso contra el resto le ahorra energía, aunque igual debe eliminarlas él mismo para obtener la experiencia. Después de varios minutos luchando, está exhausto y pasa a la siguiente fase de su plan. Una vez que las bestias están alineadas, golpea el suelo helado y lo rompe, haciéndolas caer. Había analizado el terreno y notó que estaban sobre un puente de hielo suspendido entre dos acantilados. Este plan brillante elimina casi a todas las bestias de una sola vez. Bai Yi queda exhausto, pero aún debe enfrentar al oso de escarcha y a los lobos restantes. El sistema desbloquea un título para él, 1 contra 100. Con este título, sus estadísticas aumentan un 10% al luchar contra múltiples enemigos. Sin embargo, Bai Yi aún no se preocupa por el oso, sabe que toda cueva tiene un jefe final y espera su aparición. Ha causado suficiente caos y se pregunta por qué el jefe no ha salido todavía. De repente, un hechizo de hielo impacta el área. Antes de reaccionar, él y las bestias frente a él son golpeados. Bai Yi se da cuenta de que estaba equivocado. El jefe final ya estaba despierto, esperando el momento perfecto. Cuando todos estuvieran agotados, Bai Yi y las criaturas están agrupados, dificultando la huida. El hechizo lo alcanza y sus piernas se congelan de inmediato. Comprende que el puente de hielo era parte de la trampa del jefe. El jefe preparó todo para aparecer y cosechar todas las recompensas. Entonces, Bai Yi descubre que el jefe final es un mono demoníaco Kalin, que además tiene otros simios como guardias. Casi todo el cuerpo de Bai Yi queda cubierto de hielo, impidiéndole moverse, mientras el mono demoníaco lo observa con una sonrisa cruel. Al parecer, esta cueva es de alto riesgo y requiere un grupo completo de guerreros de rango E. Con su cuerpo congelado, Bai Yi teme entrar en hipotermia, lo que significaría su fin. El jefe mono levanta la mano, señala a Bai Yi y ordena a los otros monos atacar. Al darse cuenta de que está atrapado, Bai Yi recurre a usar la habilidad de desvío, dado que esta habilidad requiere un momento exacto. Bai Yi espera hasta que el golpe esté a punto de caer sobre él, activa las habilidades Parry y Shatter, rompiendo el hielo y bloqueando el ataque entrante, aunque momentáneamente libre. Bai Yi sabe que está en problemas porque ha gastado una gran parte de su energía. La habilidad Shatter permite a un despertado usar toda su energía para liberarse de efectos de control, pero consume una cantidad enorme de resistencia. Bai Yi deduce que el mono demoníaco necesitará tiempo antes de usar otra habilidad definitiva, y que debe matarlo antes de que eso ocurra.
Sin embargo, el mono demoníaco ordena a los osos de hielo y a los lobos atacar a Baiji, como el elemento núcleo tiene desventaja contra el elemento nube. Baiji sabe que sus posibilidades de ganar son bajas, está cansado y agotándose rápido. El mono demoníaco se sienta como un villano clásico mientras manda a sus secuaces. Baiji sabe que morirá si aparecen más bestias. Mientras intenta pensar en una salida, uno de los monos lo ataca, intentando aplastarlo con un garrote. Baiji solo logra bloquear el ataque, pero es empujado hacia atrás. Su rodilla raspando el hielo mientras intenta mantenerse de pie, el ataque repentino le hace perder las fuerzas, colocándolo en seria desventaja. El constante rugido del oso de hielo lo debilita aún más. Uno de los osos le lanza una roca de hielo, pero Baiji logra cortarla. Aún así, el frío extremo no ayuda, y su energía está casi en cero. Cuando el mono demoníaco nota que Baiji está casi agotado, usa otra habilidad definitiva, tormenta de hielo. Baiji queda sorprendido. No esperaba que la habilidad tuviera un enfriamiento tan corto. Sus ojos se abren con horror ante el ataque que se aproxima. Esto le recuerda que en su vida pasada, enfrentó situaciones de vida o muerte, lo que le desarrolló un instinto para detectar oportunidades. Baiji entiende que en su estado actual, tiene dos opciones. La primera, quedarse y luchar, pero moriría, ya que su resistencia está al límite y sigue recibiendo daño, o la segunda, huir. Baiji no duda y elige la segunda opción, saltando del acantilado. Sin embargo, el mono demoníaco lo golpea con un hechizo de hielo que atrapa sus pies, haciéndole perder el equilibrio y caer, con el hielo formándose a su alrededor. Baiji cae al río de abajo, mientras lucha por su vida. Su madre entra en su habitación, piensa que Baiji sigue durmiendo, pero se sorprende al ver el cuarto vacío. Baiji había salido de casa el día anterior, un viernes, y ahora ya es sábado. Su madre encuentra una nota donde él dice que fue a casa de un amigo, y que no se preocupe, pero la nota solo la pone más nerviosa. Sabe que él le habría avisado en persona y no dejando un papel. Se pregunta qué está pasando, pues ha notado que él ha estado actuando extraño desde el día anterior. Varias preocupaciones le cruzan la mente. De vuelta en la cueva, Baiji sobrevive a la caída. Saltar del acantilado también era parte de su plan. Recuerda que casi 100 bestias cayeron al río cuando rompió el puente de hielo antes, pero solo recibió recompensas por 40, lo que significa que las demás sobrevivieron. Baiji tose de dolor mientras sale arrastrándose del río helado. Aunque sobrevivió, su energía está casi agotada, sufre pérdida de sangre, hipotermia y se encuentra en un estado totalmente debilitado. Además, su cuerpo está gravemente dañado por la caída desde gran altura. Sin duda, Baiji sabe que está al límite. Mientras yace allí, se pregunta si este es realmente su final. De pronto, queda rodeado por bestias como los osos de hielo, listas para acabar con él. Mientras se acercan, Baiji recuerda su vida pasada, su tiempo en el núcleo divino, los buenos momentos con sus compañeros y el cariño de su madre. También recuerda la crueldad de su padre y el dolor causado por el traidor que lo llevó a su caída. Una voz dentro de su mente le susurra: este es el fin. Ese pensamiento hace que Baiji apriete los puños y decida que no ha terminado. Justo cuando un oso está por matarlo, logra ponerse de pie, levanta su mano y detiene los colmillos gigantes antes de que lo destrocen. Baiji está decidido a no repetir los errores de su vida anterior. Ya murió una vez y lo perdió todo. Esta vez, piensa cambiar su destino. Con una nueva determinación, Baiji golpea al oso de hielo y lo lanza a lo lejos. Exhala un aliento frío y vuelve a tomar su espada corta. Su desesperación activa algo dentro de él, un impulso hacia el avance de clase. Baiji se alza rodeado de un aura amarilla, envuelto por monstruos. Eligió enfrentar una mazmorra solo y pelear con bestias peligrosas para revivir la desesperación que sintió en su vida pasada. Esa emoción desencadena una explosión de adrenalina que esperaba lo llevara a evolucionar. Pero aunque estuvo al borde de la muerte, no cumplió los requisitos. Sin embargo, en lugar de una evolución de clase, obtiene una nueva habilidad definitiva. Espadachín sagrado del núcleo. Es una habilidad adelantada a su nivel y tiempo. Aunque no cambió de clase, será extremadamente útil. Con esa habilidad y la adrenalina recorriéndole el cuerpo, Baiji rebosa de energía, apunta su espada hacia las bestias y les advierte que ha llegado su fin. Una criatura se mueve y las demás la siguen. Baiji permanece tranquilo y prepara su daga. Cuando se acercan, desata
Un ataque veloz giratorio llamado Santuario, que corta a todas las bestias alrededor en un solo movimiento, las abate mientras aparecen notificaciones indicando que derrotó osos de hielo y lobos del bosque. Junto con los puntos de experiencia ganados, tras vencerlas, obtiene objetos como piel de bestia del campo helado, hueso de oso orgulloso y diente sangriento. La habilidad Santuario elimina su fatiga y restaura su resistencia perdida. Además, Bai Yi sube de nivel y obtiene el título errante del campo helado. Esto le otorga resistencia contra criaturas del elemento hielo y reduce el daño recibido en 100 puntos, exactamente lo que necesitaba. Bai Yi mira hacia la cima del acantilado y promete eliminar al resto de las bestias, incluido su jefe. Gracias a la gran cantidad de experiencia, sube al nivel 9 de rango E, activa el efecto de errante del campo helado para resistir el frío. La habilidad Santuario también le permite almacenar el daño recibido y liberarlo después sobre un grupo de enemigos, aunque solo puede usarla tras acumular suficiente energía. Está agradecido por haber recuperado sus fuerzas, entonces recuerda que debe terminar rápido y volver a casa antes de que su madre se preocupe. Bai Yi escala el acantilado y se dirige al palacio del mono demoníaco. El mono demoníaco está protegido por bestias de hielo, pero Bai Yi no le da importancia y entra de golpe al palacio. Después de acabar con más bestias, ahora se encuentra en el último nivel del rango E, nivel 10. Mientras tanto, son las 11 p.m. y la madre de Bai Yi está seriamente preocupada. Ha preparado comida, pero se queda preguntándose dónde está su hijo. Ruega porque esté bien. Ahora en el palacio del jefe, Bai Yi elimina a los osos de hielo que lo custodian y se queda frente a los guardias personales del jefe, los temibles monos. El jefe mono no muestra miedo y ordena a sus guardias acabar con Bai Yi. Uno de los monos salta hacia él, pero Bai Yi simplemente bloquea y luego lo parte en dos con facilidad. El jefe mono ve esto y se da cuenta de que la situación es grave. Enfurecido, desata su habilidad definitiva, Asalto de Tormenta de Hielo, pero no tiene efecto en Bai Yi, quien ahora es inmune. Bai Yi se lanza hacia el jefe mono, desesperado. El jefe levanta su bastón y activa un hechizo que hace brillar la gema en él, poniendo a los otros monos en modo hiper, pero Bai Yi no los ve como una amenaza, solo como bestias que debe eliminar para alcanzar la clase D. Bai Yi corta a las bestias como si nada y luego le arranca un brazo al jefe mono. Este grita de dolor mientras la sangre brota del miembro cortado. Antes de que pueda hacer algo más, encuentra a Bai Yi mirándolo con una mirada de muerte. Bai Yi desata una serie de cortes sobre el cuerpo del jefe. Derrotándolo, aparece una notificación diciendo que Bai Yi ha derrotado con éxito al usuario de elemento nube de rango D, el rey del bosque celeste, y ha ganado 1000 puntos de experiencia. También avanza a guerrero nuclear de rango D. Después de esto, ve objetos para recoger. Debido a la experiencia obtenida al luchar contra un enemigo del elemento nube, el sistema le indica que una nueva profesión está por despertar. Bai Yi se sorprende, pues lo había olvidado. Un aura roja y azul emana de su cuerpo, despierta la profesión de mago del elemento nube y ahora puede cambiar de profesión en cualquier momento. Bai Yi está emocionado por haber despertado una profesión roja incluso en rango E, a diferencia de la clase nuclear, con un bono del 100%. La clase roja viene con un 200%, la fuerza de la clase roja ya está al mismo nivel que su clase actual. Bai Yi recoge el arma de mago, la piedra de magia, y encuentra una bolsa mágica que puede contener 20 objetos. Mientras saquea, las bestias restantes solo pueden mirar. Una vez termina, Bai Yi levanta la vista y se da cuenta de que algunas bestias sobrevivieron. Como acaba de despertar una nueva profesión, decide probarla con ellas. Cambia al modo mago, un aura roja sale de sus ojos mientras se prepara para aniquilarlas. Son las 5 a.m. del día siguiente, domingo. La madre de Bai Yi no ha dormido y está sentada en la sala esperando el regreso de su hijo. Justo en ese momento, Bai Yi abre la puerta y ella se levanta de inmediato. Bai Yi entra sonriendo, disculpándose por preocuparla. Su madre corre a abrazarlo fuertemente mientras llora. Bai Yi se sorprende al ver que ha estado esperándolo y no ha comido. Luego le dice que tiene buenas noticias. Al salir de la mazmorra, Bai Yi reunió objetos valiosos gracias a la bolsa mágica que encontró. Después de salir, se encuentra con un comerciante de minerales. El comerciante le ofrece comprar el mineral por 800, pero Bai Yi contraoferta con 8000. Esto sorprende al comerciante. Bai Yi no discute y simplemente toma de vuelta el mineral. El comerciante se ve obligado a subir su oferta a 2000, pero Bai Yi contraataca de nuevo.
exigiendo 5.000. El comerciante propone 3.000 como su última oferta, pero cuando lo dice, Baiji comienza a subir el precio aún más, y este rápidamente se aprecia hasta 7.000. El comerciante sigue discutiendo, pero al darse cuenta de que Baiji no va a parar, accede rápidamente a comprar el mineral por 7.000. Como Baiji tiene experiencia con comerciantes en su vida pasada, sabe perfectamente cómo tratarlos. Con el dinero que obtuvo al vender el mineral, alquila un apartamento para su madre. En su vida anterior, su madre pasó de un problema a otro, pero ahora Baiji solo quiere cuidarla y asegurarse de que pueda disfrutar de la vida. Finaliza el acuerdo del apartamento frente a su madre, sorprendiéndola con el alto precio. Para las 8 p.m. de ese domingo ya se habían mudado al nuevo lugar. Baiji está feliz de ver a su madre sonriendo, pues hace mucho que no la veía con esa expresión, incluso con un nuevo apartamento y habiendo ascendido de rango E a rango D. Él sabe que no puede bajar la guardia debido a su padre. Baiji quiere resolver ese asunto antes de ir tras su objetivo principal. Luego se coloca una piedra mágica en su brazo derecho, la cual aumenta un 50% el área de efecto de su magia. Al mismo tiempo, Cheng entrena duro para superar sus límites, saltando de una mazmorra a otro sin descanso. Incluso cuando su hermana intenta convencerlo de que descanse, él aparta su mano. Cheng está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en la cima. En otro lugar, una persona desconocida revisa la lista de los nuevos estudiantes despertados, decepcionado por la falta de talentos excepcionales. A la mañana siguiente, a las 7:30 de la mañana, la madre de Baiji le ha preparado el desayuno. Baiji se sorprende al darse cuenta de que está llegando tarde. Pregunta por qué no lo despertó, y ella responde que estaba descansando tan bien que no pudo interrumpirlo. Ella le acaricia la cabeza, diciéndole que coma despacio. Con el cariño de su madre, Baiji se calma, recordando que hace mucho no dormía en paz ni desayunaba con tranquilidad. Justo entonces, su madre le pregunta si quiere algo, como un juguete o un libro. Baiji se sorprende por el repentino ofrecimiento. Ella le recuerda que su cumpleaños es el próximo viernes, 5 de junio. Baiji lo reflexiona y se da cuenta de que es verdad, pero lo había olvidado completamente ya que hace mucho que no celebraba uno. Después de que su madre murió en su vida pasada, nadie volvió a celebrar su cumpleaños y terminó olvidándolo. Mientras come, Baiji intenta pensar si desea algo, pero queda confundido, ya que siente que ya tiene lo que realmente quiere. Su siguiente y más importante objetivo es matar al traidor que causó su muerte y la de su equipo. Cuando Baiji llega a la escuela, descubre que se están preparando para la simulación de combate. El maestro se para frente a los recién despertados y les habla del evento. Explica que la academia está supervisada por el gremio divino, que observará cada uno de sus movimientos. La simulación de combate es la mejor oportunidad para impresionarlos. Además, será la evaluación final de la escuela y se transmitirá en vivo. El mejor participante tendrá la oportunidad de ingresar a un campamento de entrenamiento junto a la división de preparatoria. Ese campamento ocurre solo una vez al año y es la mejor oportunidad para conectarse con el gremio divino. La escuela normalmente organiza que los mejores estudiantes de secundaria y preparatoria viajen juntos a la nación de Shanghái, donde está la sede del gremio divino. Baiji recuerda a la nación de Shanghái como el lugar donde conoció a su maestro y donde nació el traidor. Sin embargo, el traidor nunca conoció a su maestro, ya que se unió al cuerpo divino después de él. Baiji sabe que debe obtener los mejores puntajes en la evaluación para ingresar al campamento de entrenamiento, dándole más oportunidades de encontrar al traidor. La batalla de simulación será este viernes. Dentro de 4 días, mientras algunos están emocionados, personas como Don están preocupadas porque tendrá lugar dentro de un laberinto real. El profesor Feng señala el salón de entrenamiento para su primera sesión. Acondicionamiento físico en la sala de gravedad, donde todos deben comenzar con 10 series de carreras intermitentes. Sorprendentemente, Baiji se acerca a su maestro y dice que no quiere usar la sala de entrenamiento recomendada. Esto sorprende tanto a Feng como a los otros estudiantes. Él le dice a Baiji que no se adelante, solo porque derrotó a Cheng, creyendo que está intentando saltarse el entrenamiento, pero Baiji aclara que quiere un entrenamiento más especializado. El profesor Feng, confundido, pregunta si Baiji insinúa que hay un problema con sus métodos. Baiji explica que el acondicionamiento físico es necesario para la mayoría de los despertados,
Así que la sala de gravedad no es una mala opción. Sin embargo, cree que las carreras intermitentes son mejores para clases como asesinos y guerreros, que necesitan velocidad y coordinación, y que no todos necesitan lo mismo. Él explica que clases como magos y cantores deberían entrenar en la sala elemental. Añade que cada uno debería poder entrenar de forma distinta, ya que sus clases se usan de manera diferente. El profesor Feng escucha esto y comenta que básicamente Bai Yi le está enseñando su propio trabajo. Chi-Jin oye eso y se sorprende. Ella se da cuenta de que el método de entrenamiento que Bai Yi propone es el mismo que mencionó un oficial de entrenamiento del núcleo divino, el señor Don Yan. Sin embargo, es un método nuevo, y ella solo lo sabe porque su padre llevó el video a casa. Se sorprende de que Bai Yi haya llegado a la misma idea. Don le dice a Bai Yi que evite ser tan directo con el maestro, quien es el entrenador más respetado de la escuela, pero, en lugar de enojarse, él. Profesor Feng le da una palmada en el hombro, sonríe y dice que el método de entrenamiento que mencionó es interesante. Luego explica que con tantos estudiantes, sería difícil adaptar el entrenamiento a las necesidades específicas de cada uno en tan poco tiempo. Señala que la simulación de combate evalúa su desempeño, y si algo sale mal, eso podría arruinar por completo el futuro de un estudiante. Bai Yi recuerda que aunque tuvo una mala familia, sus maestros lo apoyaron en su vida pasada, ayudándolo a convertirse en una persona responsable. Se vuelve hacia él y le asegura que no lo decepcionará. El profesor Feng entonces le pregunta cómo piensa entrenar como guerrero nuclear. Bai Yi sugiere activar al máximo la supresión elemental en la sala elemental. Esto sorprende tanto a Feng como a Don. Bai Yi miente diciendo que aunque es guerrero, quiere equilibrar sus habilidades para desafiar sus debilidades, ocultando el hecho de que quiere entrenar su profesión de mago. Justo entonces, Chi-Jin levanta la mano diciendo que ella también está interesada en practicar el control elemental. El maestro cede y les dice a ambos que hagan lo que deseen, pero los anima a dar lo mejor de sí durante la evaluación final. Chi-Jin se acerca a Bai Yi, sugiriendo que entrenen juntos, pero él rápidamente le dice que entrará a una sala privada, rechazándola. Chi-Jin afirma que el rechazo la ha motivado aún más para esforzarse al máximo. Mientras entrena en la sala elemental, Bai Yi tiene algunas dificultades, ya que aún es nuevo en la profesión de mago, pero planea dominarla en el poco tiempo que tiene. También planea ocultar su capacidad de cambiar de profesión, ya que la escuela está bajo la supervisión de los dioses y cada movimiento de los estudiantes es observado. No quiere convertirse en un objetivo temprano para ellos. Mientras tanto, Chi-Jin entrena con solo un 1% de supresión elemental, creyendo que puede igualar la fuerza de Bai Yi. Bai Yi tampoco está listo para interactuar con sus compañeros, pues quiere protegerlos. Después de clases, Don y su amigo Chan alcanzan a Bai Yi, diciéndole que disminuya el paso. Ellos fueron los mejores amigos de Bai Yi en la secundaria en su vida anterior. Como los tres eran débiles, compartieron la misma experiencia de ser acosados. Tener a sus amigos débiles cerca fue el único momento feliz que tuvo en la secundaria. Ahora que busca venganza, Bai Yi piensa que no necesita relaciones sociales para alejarse de ellos. Toma su bicicleta y se va, dejándolos atrás. Ellos no pueden creer que volvió a escapar, ya que se suponía que eran un trío inseparable. Don comenta que Bai Yi ha cambiado completamente desde su despertar, ahora pareciendo una persona confiada. Momentos después, logran alcanzarlo, pues Bai Yi los estaba esperando. Él le dice a Don que se revise los pulmones cuando pueda. Ellos se alegran de que por fin se detuviera, pero Bai Yi destruye sus esperanzas nuevamente, diciéndoles que son demasiado lentos para seguirle el ritmo. Luego se sube a la bicicleta y se va, dejándolos en shock. En su vida pasada, Don fue diagnosticado repentinamente con una enfermedad pulmonar y falleció poco después. Bai Yi quiere que Don viva y esté sano, incluso si no vuelven a ser amigos. Por otro lado, Don cree que Bai Yi sigue siendo la misma persona, aunque ahora parezca frío. En el centro de entrenamiento de reclutas de la nación de Shanghái, dos hombres hablan sobre un nuevo recluta que ha mostrado un gran desempeño. El recluta tiene el mismo cabello que el traidor que traicionó a Bai Yi y su equipo. Esa noche, cuando Bai Yi regresó a casa, le dijo a su madre que evitara salir sola. Ella lo tranquiliza diciéndole que siempre volverá temprano con las compras. Bai Yi está preocupado porque sabe que el entorno no es completamente seguro para ella y necesita conseguirle un lugar mejor.
En la prisión de despertados, Len Chen ya está haciendo un trato con uno de los cocineros. Al día siguiente, martes, Bai Ji ha logrado familiarizarse con el funcionamiento de los magos, dándose cuenta de que la clave es el tiempo de lanzamiento y el cálculo del poder elemental necesario. Mientras lleva la sala de entrenamiento al límite, sus amigos están luchando con las carreras intermitentes. El entrenamiento continúa al día siguiente y, después de eso, Don y su amigo le piden a Bai Ji que se una a ellos para cenar. Como era de esperarse, él se niega rotundamente, diciendo que debe regresar temprano a casa. Sin embargo, les deja un consejo, contándoles una técnica secreta para arqueros. El amigo que es arquero se alegra después de escuchar el consejo. Para el jueves, Don visita la clínica, donde el doctor le dice que tuvo mucha suerte de haber ido. El doctor le informa que tiene un tumor parasitario de rápido crecimiento en los pulmones, le indica que programe una cirugía pronto en un hospital importante para que se lo retiren. Don agradece y le asegura que hará la cita. Al salir, recuerda que Bai Ji fue quien le advirtió sobre sus pulmones. Se pregunta cómo Bai Ji sabía que había un problema, lo que aumenta el misterio que lo rodea. Justo entonces, escucha a unos chicos hablando sobre Cheng. Cheng ha alcanzado el nivel 4 de rango E y creen que será el mejor en la evaluación. Resulta que su familia tiene una mazmorra privada que Cheng ha estado usando para subir de nivel como parte de su entrenamiento personal. En ese momento el trío menciona algo que llama la atención de Don. Cheng planea darle una lección a Bai Ji después de la escuela por lo ocurrido el fin de semana pasado. El trío habla de lo molesto que está Cheng e incluso dicen que planea matar a Bai Ji. Cheng se ha armado con un arma para ser aún más peligroso. Don escucha esto y se da cuenta de que su amigo está en grave peligro. Preocupado, entra en acción, decidiendo que ayudar a Bai Ji es lo mejor que puede hacer. Corre por el pasillo de la escuela, pensando en los trucos inútiles que Cheng podría intentar. Don teme que Cheng haya reunido a sus matones para golpear a Bai Ji. De repente se detiene, pensando en lo inútil que será incluso si intenta ayudar. Quiere echarse atrás, pero recuerda que Bai Ji lo ayudó. Considera a Bai Ji como un hermano y está dispuesto a sacrificarse para salvarlo. Don se dirige al arsenal de la escuela y rompe la cerradura para entrar. Está dividido por romper las reglas, pero no puede sacar de su mente que Bai Ji lo salvó. Empuja la puerta, dispuesto a morir para salvar a su amigo. Revisa las armas en el estante y toma un hacha gigante. De pronto, escucha la voz de Chijin detrás de él, preguntando por qué está irrumpiendo en el arsenal. Don quiere quedarse callado, pero Chijin insiste, preguntando qué pasa, ya que parece estar apurado. Entonces Don le grita a Chijin que necesita ir a salvar la vida de Bai Ji. Mientras tanto, Bai Ji ha notado que lo están siguiendo, pero llega a un callejón antes de decirle a quien sea que salga. Cheng sale, luciendo amenazante con una daga en la mano. Le dice a Bai Ji que está ahí para resolver su asunto pendiente. Bai Ji se gira con una expresión de lástima, preguntándole a Cheng si cree que tiene lo necesario para derrotarlo. Cheng responde que está seguro de que puede vencerlo. Dice esto mientras se lanza hacia él usando su habilidad llamada acelerar. Cheng afirma que ha estado entrenando sin parar desde el incidente. Además de acelerar, activa otra habilidad para aparecer detrás de Bai Ji. Justo antes de golpearlo, Bai Ji se mueve muy rápido y esquiva. Cuando ve una abertura, toma a Cheng y lo estrella contra el suelo. Cheng jadea de dolor, dándose cuenta de que el poder de ataque de Bai Ji es mucho mayor que el suyo. No puede creerlo. Bai Ji le dice que no es el único que ha estado entrenando. Bai Ji saca su daga y la clava en el suelo junto a la cabeza de Cheng. Cheng finalmente entiende que Bai Ji está muy por encima de él en poder y fuerza. Pueden tener la misma edad, pero Cheng se da cuenta de que la figura intimidante frente a él es alguien a quien nunca podrá superar. Impactado porque Bai Ji también subió de nivel, le grita preguntando cuál es su nivel. En cuanto este se lo dice, él se niega a creerlo, preguntándole cómo lo hizo. Cheng revela que hizo entrenamiento extra solo para llegar al nivel 4, lo cual le tomó muchísimo esfuerzo. No puede creer que Bai Ji siga siendo más rápido. Bai Ji sonríe cuando Cheng menciona lo duro que ha entrenado. Bai Ji simplemente le pregunta si alguna vez ha muerto antes. Con una daga en su garganta, Cheng le dice a Bai Ji que simplemente lo mate o lo torture. Cheng cree que Bai Ji siempre lo ha mirado por encima del hombro, y Bai Ji lo admite. Sin embargo, le asegura a Cheng que en realidad no lo odia tanto. Bai Ji está impresionado de que Cheng lo haya seguido y no lo haya emboscado.
ni llamado a sus amigos para atacarlo en grupo. Bai Ji entiende que Cheng solo estaba intentando poner a prueba su propia fuerza. Cheng le grita a Bai Ji que lo mate ahora, o se arriesgue a morir en sus manos más adelante. No quiere que Bai Ji finja que puede ver a través de él. Bai Ji piensa de nuevo y le dice a Cheng que retira lo que dijo sobre no odiarlo tanto. Mientras tanto, Don y Chi Jin han llegado, pero se esconden para observar. Se sorprenden al ver que Bai Ji ha resuelto la situación. Sin su ayuda, ven a Bai Ji sentado sobre Cheng como si no fuera nadie, y Cheng ni siquiera se mueve. Bai Ji entonces le dice a Cheng que tiene un trato para él, le informa que hay una manera de volverse más fuerte. Pero a cambio, tendrá que hacer algo por él. Al día siguiente, viernes, es el día de la evaluación. El profesor Feng les dice a los estudiantes reunidos que ha llegado la hora de la simulación de combate. Explica que, aunque es una simulación, entrarán en una mazmorra real. Aunque la mayor parte del poder del laberinto ha sido sellado, todavía hay peligros. El profesor Feng los insta a actuar según sus capacidades, ya que hay muchos monstruos peligrosos dentro. Para asegurar la seguridad de los estudiantes, se han asignado alumnos de secundaria avanzada para guiarlos. Los mayores no pelearán, pero intervendrán en caso de peligro. Se formarán equipos de 4 a 5 personas con un estudiante de grado superior como líder. Podrán elegir entre mazmorras de rango E y rango F. Sin embargo, las de rango E son mucho más difíciles y el profesor les recomienda no intentar una si no tienen la fuerza suficiente. Agrega que fallar el desafío resultará en la pérdida de créditos académicos, mostrando lo importante que es. Tras dar las instrucciones, el profesor Feng les dice que empiecen a elegir el nivel de mazmorra. Les pide que levanten la mano si quieren desafiar la mazmorra de rango E. Un total de 8 estudiantes, incluyendo a Chi Jin y Cheng, levantan la mano. Para las mazmorras de rango E, Don está sorprendido de que algunos estudiantes sean lo suficientemente locos como para intentar las mazmorras peligrosas. De los 180 estudiantes, el maestro anuncia que 8 se han ofrecido voluntariamente. Les informa que el resto será asignado aleatoriamente a las mazmorras de rango F. Sin embargo, Chi Jin nota que Bai Ji no levantó la mano. Justo en ese momento, Bai Ji se acerca al maestro diciendo que quiere desafiar la mazmorra de Jade espiritual de rango D. De la escuela, todos quedan atónitos al oír esta declaración. Cuando Bai Ji declara que desafiará la mazmorra de Jade espiritual de rango D, un silencio llena la sala. Su maestro lo mira sin palabras ante lo absurdo del pedido. Entre los estudiantes atónitos, Cheng y Chi Jin observan incrédulos. El maestro rápidamente se recupera y le dice a Bai Ji que debe estar bromeando, afirmando que nadie desafía una mazmorra de rango D, y de inmediato rechaza su solicitud. Sin embargo, la mirada intensa de Bai Ji demuestra que habla completamente en serio. Justo entonces, el decano Liang dio un paso adelante, explicó que las mazmorras de rango D son muy peligrosas, y normalmente están destinadas a estudiantes de preparatoria que hayan alcanzado el rango D o superior. Sin inmutarse, Bai Ji respondió que las reglas del simulador de combate permiten a los estudiantes elegir su propio nivel. Continuó diciendo: el propósito de la escuela es encontrar talentos excepcionales para el gremio divino, y los criterios para ese talento incluyen valentía y fuerza. Luego Bai Ji preguntó si el decano realmente pensaba negarle la oportunidad de demostrar esas cualidades. Acorralado por la lógica de Bai Ji, el decano Liang cedió ligeramente, pero presentó un nuevo problema. Todas las mazmorras deben ser ingresadas como equipo. Bai Ji respondió de inmediato que podía hacerlo solo. Esto enfureció al decano, quien declaró que la entrada en solitario está prohibida por las reglas escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes. Justo cuando la situación llegó a un punto muerto, Chi Jin levantó la mano y anunció con confianza que ella también elegiría la mazmorra de rango D. Con una expresión decidida, el decano Liang, claramente agitado, cuestionó la decisión de Chi Jin, preguntando si había perdido la cabeza y preocupándose de cómo enfrentaría a su padre si le ocurría algo. Chi Jin mantuvo su postura, explicando que ella también quería obtener la puntuación más alta posible y estaba ansiosa por poner a prueba sus habilidades. Con un guiño confiado, se volvió hacia Bai Ji y le ofreció formar equipo. Para su total sorpresa, Bai Ji la rechazó de manera tajante, diciendo que planeaba limpiar la mazmorra solo. Antes de que Chi Jin pudiera reaccionar al ser rechazada de nuevo, el maestro intervino, colocando una mano en la cabeza de ambos. Dijo que la negativa de Bai Ji era inválida, obligándolos a formar un equipo. El decano, suspirando frustrado,
aceptó a regañadientes, murmurando sobre lo arrogantes que se habían vuelto los nuevos estudiantes. Entonces el maestro señaló un nuevo problema. Como su equipo solo tenía 2 personas intentando una mazmorra peligrosa, era poco probable que algún estudiante mayor se ofreciera a supervisarlos. Justo cuando parecía que su desafío era imposible, una mano se levantó entre el grupo de estudiantes mayores. Un joven carismático dio un paso adelante con una sonrisa encantadora. Declarando que las flores de la patria siempre necesitan a alguien que las proteja, el rostro del maestro se relajó y le dijo al voluntario que con el presente, por fin podía estar tranquilo. Chijin, ahora junto a Bai Ji, reconoció al estudiante mayor que se había ofrecido, le dijo a Bai Ji que su nombre era Siling y mencionó que casi había ingresado al prestigioso equipo de la Escuela Suprema. Cuando Siling se acercó con una sonrisa burlona, Bai Ji se preguntó quién era esa persona y qué era ese equipo. Cuando Siling estuvo frente a él, Bai Ji simplemente declaró que nunca había oído hablar de él. Ese comentario divirtió a Siling, quien pensó para sí que Bai Ji era solo un pavo real ignorante. Ansioso por presumir sin entender sus límites, con el equipo final listo, el profesor Feng se dirigió a todos los estudiantes, anunció que los equipos estaban asignados y que la simulación de combate comenzaba oficialmente. Creando un gran portal rojo brillante, explicó que su progreso en las mazmorras sería transmitido en vivo por drones profesionales que monitorearían cada uno de sus movimientos. Con una última palabra de ánimo, les instó a dar lo mejor de sí y ver quién obtendría la puntuación más alta. Mientras los estudiantes se preparaban para entrar, Bai Ji miró al frente con intensa determinación. La Academia de Despertados fue construida en el sitio de una enorme mazmorra conquistada. Con el tiempo, esta gran mazmorra creó muchos portales más pequeños y de menor nivel dentro de los terrenos escolares, usados tanto por la división de secundaria como por la de preparatoria. Estas nuevas mazmorras, con niveles de poder entre rango F y rango D, servían como terrenos de entrenamiento perfectos para los estudiantes. Mientras alumnos como Don y Chan entraban a sus portales, la simulación de combate comenzó. Dentro de su portal, Bai Ji, Chijin y su supervisor Siling fueron seguidos por un dron. Bai Ji sabía que la simulación estaba siendo transmitida y que cada uno de sus movimientos sería grabado. Tenía que controlarse y no revelar todas sus cartas, especialmente frente a amenazas desconocidas. Pensando en los dioses que observaban, su razón para escoger este desafío estaba clara. La mazmorra de jade espiritual tenía algo que él necesitaba desesperadamente. El equipo llegó a un bosque oscuro. Parados al borde de un acantilado, a sus pies estaban los restos de una enredadera espinosa que brillaba con una tenue energía verde, evidencia de su primera victoria. Siling dio un paso entre Bai Ji y Chijin con aire confiado. Les dijo que no se preocuparan, que él los protegería, presumiendo que tenía experiencia limpiando incluso mazmorras de rango D, sin sellar, junto a otros despertados poderosos. A medida que avanzaban más profundo en el bosque, Chijin preguntó qué tan fuertes eran los monstruos en una mazmorra de rango D. Siling explicó que sus niveles iban de E5 a D5, sin embargo, como las mazmorras de la escuela tenían a sus bestias más fuertes selladas, era poco probable que enfrentaran un verdadero monstruo de rango D, y no habría un jefe. Añadió con una sonrisa que no debían subestimar a los monstruos de rango E, de alto nivel, ya que su velocidad y poder de ataque podían ser peligrosos. Recordó que como nuevos estudiantes, aún eran pequeños peces, y Chijin asintió entendiendo. Siling luego se volvió hacia Chijin, prometiéndole encontrar monstruos de bajo nivel, para que pudiera conseguir puntos, y asegurándole que no permitiría que se lastimara. Mientras hablaba, notó que Bai Ji había avanzado bastante, con una extraña aura verde brillando a su alrededor. Siling se detuvo, confundido por las acciones de Bai Ji. Lo llamó, advirtiéndole que no corriera tanto o podría irritar a alguna criatura. Bai Ji se detuvo, se giró y le dijo de manera directa que estaba siendo demasiado ruidoso, dejando al mayor sin palabras. Con una sonrisa confiada y los ojos resplandeciendo, Bai Ji le dijo a Siling que simplemente se quedara atrás, ya que su ayuda no sería necesaria. Siling y Chijin solo pudieron observarlo avanzar. La vista cambió a la cámara del directo, mostrando al trío mientras la transmisión oficial de la simulación de combate de ese año comenzaba. De vuelta en la academia, enormes pantallas habían sido instaladas para que estudiantes y personal pudieran ver las transmisiones en vivo, observando el progreso de los equipos en las mazmorras. Luego,
La escena cambió a una sala privada con una placa que decía, Equipo de la Escuela Suprema. Dentro, un joven de cabello verde, el subcapitán del equipo, estaba en una llamada. Instaba a la persona a quien llamó capitán a ver la transmisión, mencionando que este año era interesante. Con una sonrisa confiada, señaló que un estudiante de secundaria había decidido desafiar una mazmorra de rango D. Una voz femenina respondió, su rostro oculto entre las sombras, preguntando qué profesión había despertado el estudiante. El subcapitán explicó que esa era la parte más fascinante. El estudiante era un guerrero nuclear, una de las peores profesiones que existían. Intrigada por esa confianza imprudente, la misteriosa capitana dijo que quería verlo y descubrir qué le daba a ese estudiante tanta audacia. La historia cambia para mostrar a los demás equipos enfrentando sus propios desafíos en una mazmorra sellada de rango F. Don estaba entrando en pánico, gritando para que los monstruos no se acercaran, mientras agitaba una pandereta. Su equipo luchaba contra murciélagos de fuego y murciélagos férreos de rango F en combate cuerpo a cuerpo, mientras él daba apoyo desde atrás. Un estudiante mayor que supervisaba a su equipo le dijo que no estuviera tan tenso, recordándole que su papel era proporcionar mejoras desde una distancia segura. Sin embargo, Don seguía aterrorizado, exclamando lo aterradores que eran incluso los monstruos de rango F más bajo. Mientras tanto, en una mazmorra sellada de rango E, la amenaza era mayor. Los equipos se enfrentaban a manadas de colmillos feroces, bestias similares a lobos cargadas de energía elemental. El equipo de Cheng estaba luchando, con varios miembros heridos en el suelo. Un sanador atendía a uno de los heridos, preguntándole si estaba bien. Al ver a su equipo en dificultades, un decidido Cheng declaró que si ellos no podían manejarlo, él enfrentaría a las bestias por sí mismo. Impulsado por su rivalidad, cargó contra un colmillo feroz, gritando que definitivamente superaría a Bai Yi. Apareció una ventana de estado roja cuando golpeó, mostrando una habilidad que aumentaba su fuerza, probabilidad de golpe crítico y robo de vida, llevándolo al límite. La escena vuelve a la mazmorra sellada de rango D, donde Bai Yi acababa de desatar un ataque devastador. Una ráfaga de energía verde que cortó el aire. Permanecía tranquilo, rodeado por los cadáveres ensangrentados de varias bestias feroces. Las notificaciones del sistema confirmaron sus muertes, cada monstruo otorgándole 30 puntos de experiencia. Xiling y Qi Jin lo observaban a la distancia, incrédulos, y su supervisor balbuceaba mientras preguntaba cómo Bai Yi había logrado algo así. Antes de que pudiera responder, apareció una nueva amenaza, dos enormes monstruos arácnidos arrastrándose hacia ellos, sin inmutarse. Bai Yi simplemente explicó a Qi Jin que los monstruos allí estaban sellados y solo tenían la mitad de su poder, por lo que no eran demasiado difíciles de manejar. Qi Jin, aún en asombro mientras lo veía blandir la gran daga del almacén seguro de su padre, argumentó que incluso a media fuerza había luchado contra muchos oponentes a la vez. Admitió que todavía le faltaba mucho para alcanzar su nivel, mientras se giraba para enfrentar el siguiente desafío. Bai Yi le dijo que no tenía sentido compararse con otros. Con una expresión calmada y concentrada, le aconsejó enfocarse en mejorar por sí misma. Divertida por las palabras directas de Bai Yi, Qi Jin sonrió radiante, apretando su grimorio mientras declaraba que daría lo mejor de sí. Sin embargo, Xiling observaba desde un lado con el ceño fruncido, furioso porque este estudiante arrogante estaba robándose toda la atención. Dio un paso al frente, intentando reafirmar su autoridad al recordarle a Bai Yi que esa era una mazmorra de rango D y que no debía confiarse demasiado. Acariciando el cabello de Bai Yi condescendientemente, Xiling reconoció que su desempeño era bueno para ser la primera vez, pero le advirtió que esa mazmorra tenía 3 cavernas y no sería tan fácil. Comenzó a dar consejos tácticos, ordenándole a Qi Jin que se encargara de los monstruos del lado derecho. Sin darle tiempo a terminar, Bai Yi lo interrumpió de inmediato, diciendo que él tomaría el lado izquierdo, dejando a Xiling atónito e ignorado. El equipo ahora estaba en una gran caverna, rodeados de cadáveres de bestias derrotadas. Frente a ellos, el camino se dividía en 2 túneles, y al final del recinto un enorme sello mágico rojo brillaba con un pulso constante. Mientras Bai Yi lo ignoraba y hablaba directamente con Qi Jin, la frustración de Xiling crecía. Bai Yi le preguntó a Qi Jin si podía encargarse por sí misma de los monstruos de bajo nivel en el camino derecho. Apartado y sin poder intervenir, Xiling solo pudo observar,
Pensando en lo irrespetuoso que era ese novato, Bai Ji le explicó a Chi Jin que el propósito de la simulación era poner a prueba sus habilidades individuales, y que necesitaba demostrar su propia fuerza. Luego le hizo una pregunta sencilla: ¿no quieres obtener una buena puntuación? Eso fue toda la motivación que Chi Jin necesitó. Su expresión se volvió firme mientras declaraba que lo entendía y que podía hacerlo. Con el plan establecido, Bai Ji tomó el camino izquierdo solo. Chi Jin y Siling avanzaron por la derecha, observando la espalda de Bai Ji mientras se alejaba. El rostro de Siling se retorció de ira. Murmurando una maldición, decidió que si Bai Ji no iba a aprender por las buenas, tendría que aprender por las malas. En un destello dorado, convocó un arco brillante, sus intenciones tornándose claramente maliciosas. De regreso en la sala de visualización, maestros y estudiantes observaban la transmisión de Bai Ji asombrados. Las capturas del dron mostraban cómo derrotaba por sí solo hordas de monstruos de rango E. Un espectador exclamó lo increíble que era la cantidad de bestias que ya había. Abatido, el profesor Feng preguntó cuál era su nivel actual, y otro respondió que su informe oficial aún lo clasificaba como E1, aunque su verdadero nivel era incierto. Algunos especulaban que debía ser al menos E3 o incluso E4 a esas alturas. Mientras tanto, Bai Ji enfrentaba a los gigantescos monstruos araña en su camino. El profesor que había supervisado la ceremonia de despertar explicó a sus colegas que la decisión de Bai Ji de enviar a Chi Jin por la ruta derecha no había sido aleatoria. Había observado astutamente la afinidad elemental. Envió a la usuaria del elemento flor contra monstruos del elemento estelar, dándole una ventaja natural. El profesor Feng elogió la inteligencia táctica de Bai Ji y su impresionante percepción incluso bajo presión. Recordando la promesa de Bai Ji de no decepcionarlo, el profesor Feng sonrió con orgullo. Comprendiendo que el chico no estaba fanfarroneando, miró la pantalla con interés. Preguntándose qué más sería capaz de hacer su estudiante, la escena confirmó entonces el análisis del profesor desde el punto de vista de Bai Ji. En efecto, él había notado antes que la mayoría de las bestias de tipo estelar provenían de la cueva del lado derecho. Al saber que también eran de nivel más bajo, era el desafío perfecto para Chi Jin, quien tenía la ventaja elemental. Siguiendo su camino, Chi Jin se encontró frente a un enorme monstruo parecido a un escarabajo, con marcas púrpuras resplandecientes. La criatura cargó ferozmente contra ella. Reaccionando rápido, Chi Jin golpeó el suelo con la palma y lanzó un hechizo, gritando: «Muro de enredaderas». Vides gruesas y espinosas brotaron de la tierra, envolviendo al monstruo y sujetándolo con fuerza. A pesar de haber acertado el hechizo, el rostro de Chi Jin mostraba gran esfuerzo y determinación, mientras preparaba su siguiente ataque. Gritando por otra oleada, con un nuevo grito feroz, ordenó a las enredaderas espinosas que se apretaran. Estas estrangularon al monstruo gigantesco, aplastando su caparazón, derramando sangre e infligiendo un efecto de veneno mortal. La criatura cayó derrotada. Una notificación del sistema confirmó su victoria sobre el escarabajo estelar de rango E, otorgándole 30 puntos de experiencia. Chi Jin apretó el puño con orgullo, su rostro iluminado mientras exclamaba que lo había logrado otra vez. Desde la entrada de su propio camino, Bai Ji había estado observando su progreso. Notó que los magos, incluso de rango E, ya poseían sus habilidades básicas de clase. En el caso de Chi Jin, era la capacidad de crear una muralla venenosa con plantas, la habilidad conocida como muro de enredaderas. Bai Ji estaba realmente impresionado. Para ser su primera vez en una mazmorra, se mantenía muy tranquila frente a monstruos más fuertes que ella. Además, tenía el sentido táctico de usar la muralla no solo como defensa, sino para atrapar al enemigo y reducir su espacio de movimiento. Concluyó que definitivamente tenía un talento natural para el combate. Tras confirmar que podía manejar su lado, Bai Ji centró toda su atención en el gigantesco sello rojo brillante al final de su caverna. Llamas de 5 elementos diferentes danzaban a su alrededor, y dedujo que los monstruos sellados de rango D debían estar detrás. Con Chi Jin ocupándose de las bestias en su ruta, era libre de concentrarse en su objetivo más peligroso. Mientras se acercaba al sello, Bai Ji meditaba su estrategia. Estaba seguro de poder obtener una gran puntuación ocultando su verdadera fuerza, incluso con los drones, grabando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, necesitaba planear con cuidado su siguiente paso, especialmente ante un sello tan poderoso. Mientras tanto, observando desde la entrada del camino de Chi Jin,
Xiling hervía de rabia, no podía creer la audacia de esos novatos que ignoraban completamente su autoridad, decidió que si estaban tan confiados, él les mostraría un verdadero desafío. Sus ojos se fijaron en el sello mágico de la caverna principal, en un instante, apareció detrás de Qi Jin, desenfundando su arco dorado, apuntó no a un monstruo, sino al suelo frente a ella, con una sonrisa maliciosa, declaró que probaran esto, y lanzó una brillante flecha de luz. La flecha golpeó la tierra con fuerza explosiva, rozando por poco a Qi Jin y abriendo un profundo y oscuro agujero en el suelo. Qi Jin se giró desconcertada por el ataque repentino. Xiling, fingiendo inocencia, preguntó casualmente por qué se había apartado, alegando que solo trataba de ayudarla dándole una mejora, pero desde el nuevo abismo, un gruñido amenazante resonó, y la silueta luminosa de una enorme criatura emergió lentamente. Antes de que Qi Jin pudiera reaccionar, un feroz león de 2 cabezas saltó desde la grieta, cargando hacia ella con una velocidad aterradora. Una ventana del sistema identificó a la bestia como un león violento bicéfalo de rango D, nivel 11. La repentina aparición de un monstruo tan poderoso y sin sellar dejó a Qi Jin paralizada del terror. Al sentir la súbita oleada de energía demoníaca, Bai Ji giró de inmediato, su atención atraída por el ruido en el camino de Qi Jin. El león de 2 cabezas, ya completamente emergido, rugió mientras su cuerpo estallaba en llamas. Reaccionando por instinto, Qi Jin lanzó sus manos hacia adelante, intentando desesperadamente sujetar a la bestia con sus enredaderas espinosas. Sin embargo, el intenso fuego del león era demasiado poderoso, quemando y rompiendo las enredaderas con facilidad. Con el camino despejado, la bestia se lanzó hacia ella, sus enormes fauces abiertas, listas para devorarla. Paralizada por el terror, Qi Jin solo pudo pensar que era el final. Desde una distancia segura, Xiling observaba con una sonrisa cruel, tensando su arco una vez más como si quisiera aumentar el caos, pero justo cuando el león estaba a punto de atacar, Bai Ji activó su habilidad de aceleración, apareciendo una notificación que confirmaba un aumento temporal del 50% en su velocidad. Se lanzó hacia adelante como un destello, interceptando a la bestia llameante en mitad del salto. El movimiento repentino tomó completamente por sorpresa a Xiling. En una fracción de segundo, Bai Ji empujó a Qi Jin fuera del camino. Llevando su velocidad al límite, activó el efecto de parpadeo instantáneo, permitiéndole atravesar el ataque del león y lanzar un devastador golpe en su cabeza. El poderoso impacto hizo retroceder a la enorme criatura, mientras Bai Ji caía con gracia, colocándose entre el monstruo y una Qi Jin atónita, ahora de pie en posición defensiva con su daga. Bai Ji se sorprendió por la increíble velocidad del monstruo de rango D. Al darse cuenta de que sería una batalla difícil, Xiling observaba el caos con una sonrisa retorcida, creyendo que conocía ese calabozo de principio a fin. Sabía que, aunque la mayoría de los monstruos de rango D estaban sellados, siempre había un león bicéfalo filtrado que aparecía. Se regodeaba, convencido de que por muy arrogantes que fueran esos novatos, no tenían ninguna oportunidad contra un verdadero monstruo de rango D. Su siniestro plan quedó claro cuando pensó en el último detalle. El león había sido mejorado con sus propias habilidades. Una ventana de estado roja y brillante apareció sobre la bestia enfurecida, confirmando el truco de Xiling. El león estaba en estado de flecha ligera, con la gravedad reducida y su daño y velocidad enormemente aumentados. Xiling lo llamaba mentalmente el león bicéfalo más rápido. Otra ventana mostraba que también estaba en estado de frenesí, otorgándole un 10% adicional de ataque y un 50% más de velocidad. Enfrentándose a un enemigo tan increíblemente fuerte, la expresión de Bai Ji se volvió sombría, apretando la daga que había tomado de la caja fuerte de su padre. Se preguntó si tendría que revelar toda su fuerza para sobrevivir. Volviendo hacia Qi Jin, le ordenó que se retirara a una distancia segura, diciéndole que ese era un monstruo que ella no podía enfrentar. Qi Jin observó con frustración y rabia hacia sí misma, maldiciendo su vacilación de momentos antes. El enorme león bicéfalo, cubierto de llamas, saltó al aire, lanzándose directamente hacia Bai Ji y Qi Jin. Justo cuando Bai Ji se preparaba para enfrentarlo solo, Qi Jin, con el rostro lleno de feroz determinación, extendió su mano hacia adelante y gritó su hechizo, muro de enredaderas. En un instante, gruesas enredaderas espinosas surgieron del suelo, atrapando al león en pleno salto y envolviendo su cuerpo con fuerza. Sin detenerse, Qi Jin vertió aún más poder en su hechizo, gritando por otra capa.
Con un último rugido, desató un muro triple de enredaderas, inmovilizando por completo a la bestia llameante y deteniendo temporalmente su ataque. Bai Yi la observó, sorprendido por su repentino despliegue de poder. Volteando hacia él, Qi Jin le preguntó si podía luchar a su lado, prometiendo no ser una carga. Declaró que, aunque se tratara de un monstruo de rango D, quería enfrentarlo junto a él. Desde la distancia, Xiling los observaba incrédulo, preguntándose si la chica había perdido la razón. Después de casi ser devorada hace apenas unos minutos, una pequeña sonrisa apareció en los labios de Bai Yi, comentando lo rápido que se había recuperado, admitiendo que pensó que habría quedado paralizada por el miedo. Qi Jin respondió con nueva confianza, afirmando que había trabajado demasiado para ser derrotada allí. Ahora, hombro a hombro, se prepararon para enfrentar juntos al monstruo de rango de atrapado, listos para que comenzara la verdadera batalla. Mirando a Bai Yi con una sonrisa segura, Qi Jin dijo que confiaba en él completamente, asegurando que con él a su lado sabía que no moriría. Pragmático como siempre, Bai Yi la advirtió de inmediato, recordándole que había usado mucha energía en la técnica de triple capa y que sus reservas eran limitadas. Qi Jin simplemente respondió que lo sabía. Ese intercambio hizo que Bai Yi recordara a Qi Jin de su vida pasada. Incluso entonces, ella había sido una estrella en la secundaria. Un flashback mostró a una joven Qi Jin presentándose con confianza ante la clase, declarando que su sueño era unirse al gremio divino y convertirse en una sacerdotisa divina. Bai Yi la recordaba como una chica segura, optimista y amable. A pesar de provenir de una familia poderosa, siempre fue amistosa y servía con responsabilidad como presidenta de la clase. En su vida pasada, perdió su rastro y asumió que vivió una vida común, pero en esta línea temporal sabía algo con certeza: ella era alguien en quien podía confiar. Con esa aliada confiable a su lado, Bai Yi se sentía seguro de poder aprobar la evaluación sin revelar aún el verdadero alcance de sus poderes. Sin embargo, Xiling, observando desde la distancia, se burló de su recién formada cooperación. Se mofó pensando que eran unos tontos al creer que podían manejar a la bestia, señalando que el muro de enredaderas no la contendría más de unos pocos segundos. El combate real no se gana solo con confianza, pensó con desprecio, convencido de que con su poca fuerza no tenía ninguna posibilidad contra el monstruo de rango D mejorado que él había liberado. Con una sonrisa cruel, Xiling decidió esperar. Los dejaría luchar y fracasar, y solo cuando estuvieran lo suficientemente desesperados como para suplicar su ayuda, intervendría. En ese momento, pensó que les enseñaría una dura lección sobre respetar a sus mayores. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, el león bicéfalo dejó escapar un último rugido que estremeció la tierra, y con una explosión masiva de poder, destrozó por completo las enredaderas que lo contenían. Con la bestia enfurecida liberada, Bai Yi actuó de inmediato. Le dijo a Qi Jin que él atraería al león, identificándolo como un tipo nuclear, y le pidió que esperara el momento perfecto para atacar. Qi Jin comprendió al instante. Con un grito, ambos se separaron, provocando al león llameante para que cargara de forma imprudente. Bai Yi sabía que, al haber sido él quien lo hirió, la furia del monstruo estaría concentrada completamente en él. Deliberadamente condujo a la criatura enfurecida hacia un gran cuerpo de agua en el borde de la caverna. Sin dudarlo, se lanzó al agua, y el león, cegado por la ira, se precipitó tras él. Bajo el agua, Bai Yi usó su increíble velocidad para moverse alrededor de la bestia, ahora torpe y pesada en ese entorno, encontrando la apertura perfecta mientras el león luchaba en el medio desconocido. Gritó a Qi Jin que ese era el momento. Respondiendo de inmediato, Qi Jin lanzó su hechizo de muro de enredaderas. Justo cuando el león emergió del agua, la bestia empapada, con su fuego apagado, quedó completamente atrapada por las enredaderas espinosas. Rugió frustrado, pero su poder estaba claramente debilitado. Con una mirada feroz de concentración, Qi Jin ordenó a las enredaderas apretarse aún más. El plan funcionó perfectamente. El agua había neutralizado las habilidades ígneas del león y perturbado su núcleo nuclear. Las notificaciones del sistema confirmaron que sus estados de frenesí y energía nuclear habían fallado, dejándolo envenenado e incapaz de liberarse. Mientras Bai Yi salía del agua y aterrizaba en la orilla a su lado, sostuvo su gran espada con confianza. Declaró que la bestia ya no podía escapar y que era hora de terminar la prueba y reclamar la puntuación más alta. Desde su escondite, Xiling observaba la escena con incredulidad.
No podía entender cómo una sola capa de enredaderas había atrapado al poderoso león, especialmente considerando que él mismo habría tenido dificultades contra la criatura, incluso después de haber aumentado su poder. Solo pudo mirar y maldecir con frustración. Mientras tanto, en la sala de observación, los maestros y el personal analizaban la brillante estrategia. Un instructor explicó la lógica simple: atraer al león de tipo nuclear al agua anulaba sus habilidades nucleares y fortalecía las habilidades de tipo flor de Qi Jin. El profesor Feng elogió a Bai Yi por sus excelentes reflejos y liderazgo, señalando cómo utilizó principios básicos de contrarresto elemental y trabajo en equipo para derrotar a un monstruo mucho más fuerte. El personal concluyó que el primer lugar ya estaba decidido, solo quedaba el golpe final. Emocionados, comentaron que una vez que el video fuera enviado al gremio, Bai Yi tendría una oportunidad real de obtener la puntuación más alta en la historia de la academia, pero justo cuando esperaban el golpe final, la transmisión se volvió negra de repente. Los espectadores quedaron confundidos, preguntándose por qué la emisión se detendría en un momento tan crucial. De vuelta en el calabozo, la razón era clara: el dron de grabación yacía hecho pedazos en el suelo, humeando. Xiling estaba cerca, con una cruel sonrisa en el rostro y un arco de energía brillante en la mano. Pensó que sin evidencia en video, Bai Yi podía olvidarse de obtener la puntuación más alta. Con la amenaza eliminada, una notificación del sistema confirmó su victoria sobre la bestia de rango D, de nivel 11, otorgándole 100 puntos de experiencia. Bai Yi felicitó a Qi Jin, diciéndole que fue gracias a sus habilidades. Ella respondió con modestia que solo tuvo éxito porque siguió sus instrucciones. Sin embargo, Bai Yi la corrigió, explicando que fue su entrenamiento dedicado lo que había fortalecido su resistencia elemental, lo que le permitió usar una sola habilidad con tanta fuerza. Qi Jin lo miró confundida, repitiendo, resistencia elemental, como si lo escuchara por primera vez. En ese momento, un molesto Xiling salió de su escondite, condescendiente. Les dijo que ahora que el jefe había sido derrotado, podían guardar la charla para afuera. Bai Yi y Qi Jin simplemente se giraron hacia él con miradas frías e indiferentes. Xiling comentó que ya había tenido suficiente de los juegos de supervisor. Bai Yi lo enfrentó fríamente, preguntándole si era consciente del grave peligro en el que los había puesto al liberar un monstruo de rango D, mejorado contra estudiantes nuevos. Xiling, girando la cabeza, intentó desviar la culpa, alegando que solo pretendía aumentar el poder de Qi Jin, pero que ella había esquivado. Bai Yi lo interrumpió de inmediato, diciendo que sus habilidades debían ser patéticas y ni siquiera podía apuntar correctamente. Con una mirada penetrante, le cuestionó cómo podía llamarse arquero con tan mala puntería. Qi Jin, ahora igual de molesta, se sumó, comentando que no era de extrañar que no hubiera logrado entrar al equipo elite de la escuela. Furioso por las burlas, Xiling giró su arco de energía encendido, preguntando qué acababan de decir. Sin pestañear, Bai Yi se colocó frente a Qi Jin, listo para bloquear cualquier ataque. Abrumado por su desafío, la ira de Xiling pareció desinflarse hasta convertirse en resentimiento. Bajó lentamente la mano, murmurando que el camino era largo. Dándoles la espalda, lanzó una última amenaza, diciéndoles que ya verían, antes de marcharse hacia la salida de la mazmorra. Cuando se fue, Bai Yi y Qi Jin caminaron hacia el dron destruido que Xiling había destrozado. Qi Jin, furiosa, comentó sobre la terrible personalidad de su superior. Luego vio a Bai Yi examinando la máquina rota y le preguntó qué hacía. Bai Yi explicó que ese bastardo había destruido la cámara para impedir que obtuvieran una puntuación alta. Como nadie podía verlos, Xiling tendría que marcharse a buscar un nuevo dron. Bai Yi señaló que todos los demás estaban lejos, ocupados en sus propias mazmorras, lo que les daba mucho tiempo. Con una pequeña sonrisa calculadora, comentó que Xiling en realidad les había hecho un favor. Ahora tenía la oportunidad perfecta para hacer el resto de lo que había planeado. Qi Jin solo pudo mirarlo con los ojos muy abiertos, preguntándole qué quería decir y qué planeaba hacer. Bai Yi condujo a Qi Jin de regreso a la caverna central. Deteniéndose frente al enorme sello rojo palpitante que contenía a los monstruos más poderosos de la mazmorra, volviéndose hacia ella, le preguntó si podía prometer que mantendría en secreto lo que estaba a punto de ocurrir, añadiendo con una sonrisa que, de todos modos, nadie le creería. Qi Jin, confundida y alarmada, tartamudeó.
Al preguntarle qué planeaba hacer, la escena entonces cambió a un recuerdo del enfrentamiento en el callejón entre Bai Ji y Cheng. Se reveló el trato de Bai Ji, a cambio de ayudarlo a fortalecerse. Cheng debía entregarle la piedra demoníaca de sellado de su tío. Ya en el presente, Bai Ji sostenía esa misma piedra ahora, un cristal brillante con runas luminosas. Entonces reveló su audaz objetivo. Iba a usar la piedra para desellar por completo el calabozo de jade espiritual. Colocó el cristal sobre el altar central y, de inmediato, una poderosa energía roja oscura comenzó a arremolinarse a su alrededor. Qi entró en pánico, gritando que no podía hacer eso. Le recordó que era una mazmorra de rango de y que, si rompía el sello, todos los monstruos de alto nivel serían liberados a la vez, a medida que la energía oscura aumentaba, amenazando con romper el sello. Bai Ji le dijo con calma que no se preocupara, explicando que el poder de los monstruos aún estaría parcialmente suprimido por la energía restante del sello. Qi no estaba convencida y argumentó que, incluso así, no había forma de que dos personas pudieran enfrentarse a tantos monstruos de rango de. No harán falta dos personas, respondió Bai Ji con serenidad. Mientras hablaba, una pulsera de hilo rojo en su muñeca comenzó a brillar, y una poderosa aura ardiente estalló a su alrededor. Qi solo pudo mirar fijamente, balbuceando en shock absoluto. Al presenciar lo imposible, Bai Ji ya no estaba de pie como un guerrero, sino como un mago, sosteniendo un bastón brillante y rodeado por energía mágica. Los ojos de Qi se abrieron de par en par mientras gritaba, preguntando cómo podía ser un mago, rodeado por una intensa aura roja. Bai Ji le dijo a Qi que se quedara cerca de la salida para estar a salvo. En ese instante, las cadenas mágicas que retenían a las bestias se hicieron trizas con un estruendo, y 3 feroces leones envueltos en llamas se liberaron, cargando hacia ellos. Aterrada, Qi le gritó a Bai Ji que tuviera cuidado, extendiendo una mano como si quisiera protegerlo. Pero Bai Ji permaneció tranquilo y enfrentó a las bestias, sosteniendo su bastón. Invocó poder elemental nublado mientras los leones rugían. Una notificación del sistema confirmó que había cambiado a su profesión de mago elemental de nubes. De rango E, con una mirada decidida, desató su hechizo, y una poderosa ola de energía helada giró alrededor de las bestias en embestida. Qi observó incrédula, comprendiendo que Bai Ji tenía una profesión roja, un rango muy alto. Pensó en lo difícil que había sido para ella controlar solo a un león. Sin embargo, Bai Ji controló a los 3 a la vez, congelándolos por completo en un gigantesco bloque de hielo. Al mirar juntos a las bestias capturadas, Bai Ji explicó que, después de estar selladas tanto tiempo, era de esperarse que salieran todas a la vez. Con una mirada intensa, añadió que necesitaría un área más grande para lo que estaba por hacer, comprendiendo su papel. Qi apretó los puños y aceptó el plan de Bai Ji, retirándose rápidamente a un lugar seguro. Del sello roto, emergió una nueva oleada de bestias parecidas a panteras llameantes, sus patas retumbando contra el suelo mientras avanzaban con ojos rojos y brillantes. Una criatura mucho más grande e intimidante, un leopardo llameante de rango de apareció, y se alzó imponente sobre Bai Ji. Bai Ji se enfrentó a la bestia de frente, evaluó la situación, notando que aunque los monstruos eran de rango D, su fuerza se había reducido a la mitad por haber estado sellados tanto tiempo. Como mago, usó su habilidad de formación de hielo, una técnica que convierte la humedad del aire en hielo sólido para controlar a los enemigos. Pensó para sí mismo que su primer paso era inmovilizarlos a todos. Mientras la gigantesca sombra de una bestia se cernía sobre él, Bai Ji decidió que era hora de cambiar de táctica. Apareció una notificación del sistema y cambió su profesión de vuelta a guerrero nuclear, preparándose para un asalto directo. Ahora en su forma de guerrero nuclear, Bai Ji esquivó una poderosa embestida de una bestia de fuego de rango D. Un aura verde brilló a su alrededor mientras evitaba por poco el ataque. Con una sonrisa confiada, se burló internamente de la bestia por intentar atacarlo por sorpresa. Cuando otra bestia llameante se lanza contra él, Bai Ji activa una habilidad y desaparece en un destello de energía verde, justo cuando el monstruo golpea el lugar donde estaba. En una brillante demostración de poder, reaparece al instante, habiendo cambiado nuevamente a su profesión de mago del elemento nube, báculo en mano, listo para lanzar otro hechizo. Un primer plano revela a una de las bestias completamente encerrada en un hielo agrietado y lleno de puntas. Observando desde una distancia segura, Qi está impactada.
preguntándose cómo puede cambiar de profesión tan libremente. En ese momento tiene una profunda revelación, viéndolo luchar ahora. Finalmente comprende por qué él insistió en entrenar en la sala de elementos, estaba practicando su resistencia elemental, reflexiona sobre su propia magia, dándose cuenta de que solía creer que la fuerza venía del poder bruto y de lanzar muchos hechizos. Sin embargo, después de ver la magistral demostración de Bai Yi, entiende que la verdadera fuerza reside en controlar el propio poder. Qi piensa en cómo el poder elemental proviene de la naturaleza, siendo salvaje y difícil de domar. Ahora ve que solo al obtener un control total sobre el poder elemental se pueden desbloquear técnicas más versátiles y poderosas. Observa con asombro mientras Bai Yi manipula el hielo que creó, convirtiendo una habilidad básica en un arma y lanzando fragmentos contra las bestias atrapadas. Un destello de comprensión y determinación brilla en los ojos de Qi Jin. Bai Yi se mantiene tranquilo frente a ellos. Toda la horda de monstruos está atrapada, herida y derrotada dentro de sus construcciones de hielo, un testimonio de su increíble habilidad. Qi Jin solo puede mirar, asombrada de que él ya haya dominado sus habilidades tan completamente. Al observar la absoluta maestría de Bai Yi, Qi Jin baja la cabeza y aprieta el puño, una sombra cubriendo su rostro. Piensa para sí misma que él ya los ha dejado a todos muy atrás. Sin embargo, mientras reflexiona sobre su poder, su expresión de desesperación se suaviza hasta convertirse en una suave sonrisa sonrojada. Admite para sí misma que él es increíblemente genial. Justo entonces, el suelo comienza a temblar por un enorme y estruendoso pisotón. Desde lo más profundo de la cueva emerge el verdadero jefe final de la mazmorra, el señor de la mazmorra de jade espiritual, un colosal mamut feroz de clase D con ojos rojos brillantes y un aura oscura y amenazante. Una ventana de estado confirma su nivel y señala que sus atributos están reducidos a la mitad porque aún está en estado sellado. Mientras cualquier otro estudiante estaría aterrorizado, Bai Yi observa con ojos intensamente brillantes, completamente impasible. Piensa para sí que la bestia finalmente ha aparecido, revelando que ya la estaba esperando. El mamut ruge y carga hacia adelante, saltando sobre las construcciones de hielo que mantenían atrapados a los otros monstruos derrotados. En respuesta, Bai Yi es rodeado por un remolino de energía verde mientras cambia de nuevo a su clase de guerrero nuclear. Declara internamente que aquello que necesita está en esa bestia. Se mantiene firme, listo para una confrontación final mientras la enorme criatura arremete contra él en una asombrosa demostración de velocidad y poder. Bai Yi salta al aire y asesta un golpe preciso y poderoso en un punto vital de la frente del mamut, causando un impacto crítico que hace brotar sangre. Bai Yi hunde su daga verde brillante profundamente en la dura piel del mamut, provocando heridas sangrantes. Aterriza con gracia mientras la bestia colosal retrocede, ahora sangrando por varias zonas. Con una expresión seria y sangre en el rostro, Bai Yi nota internamente que este mamut sellado de nivel 15 es más débil que el jefe mono de nivel 10 contra el que luchó antes. Rugiendo de dolor, el mamut herido sacude su enorme cabeza y carga contra Bai Yi con furia ciega, sus pisadas estremeciendo el suelo. Sin inmutarse, Bai Yi se mueve con velocidad increíble, desatando una serie implacable de ataques y acertando múltiples golpes críticos en los puntos vitales de la bestia. Abrumado por el asalto, el mamut finalmente tambalea, su enorme cuerpo comenzando a caer. Al sentir la victoria, un nuevo poder despierta dentro de Bai Yi. Su ojo comienza a brillar con una intensa luz dorada y, de repente, es rodeado por un poderoso aura ardiente. Con la daga lista, se prepara para desatar el ataque final. Activando su título 1 contra 100, Bai Yi libera su habilidad definitiva, Santuario. Una inmensa ola horizontal de energía dorada estalla desde su cuerpo, barriendo la caverna y envolviendo al mamut y a cada monstruo en su camino. El colosal mamut solo puede rugir de terror mientras la abrumadora energía lo consume. El ataque es tan poderoso que no solo impacta al jefe final, sino que también destruye a las demás bestias aún atrapadas en el hielo de Bai Yi, matándolas al instante. Una oleada de notificaciones del sistema aparece, confirmando la derrota de múltiples monstruos de rango D, leones bicéfalos, feroces leopardos llameantes y bestias de fuego, otorgándoles cientos de puntos de experiencia por cada uno. Las notificaciones finales confirman la derrota del mamut feroz de rango D, nivel 15, otorgándole 1000 puntos de experiencia. También obtiene materiales valiosos, incluidos huesos llameantes y un material de alto grado llamado diente de jade, usado para forjar armas nucleares de rango E. En la ahora despejada mazmorra,
Bai Ji sostiene una creciente energía dorada en su mano, su pantalla de estado personal se muestra, revelando un aumento significativo en la experiencia de sus barras elemental, flor, nube, nuclear y estelar. Con su objetivo aparentemente cumplido, disipa la energía dorada con un simple movimiento de la mano y se voltea para marcharse. Mientras camina, mira hacia abajo y ve un objeto peculiar donde había desaparecido el cuerpo del mamut, una piedra rosa con forma de yin y yang. Una notificación del sistema identifica el objeto como la piedra de jade sensible, un par de jades con una función especial. Al contemplar el valioso objeto, Bai Ji piensa para sí que finalmente la ha obtenido, revelando que este era su verdadero objetivo al desellar la mazmorra desde el principio. Tras su victoria, Bai Ji es bañado en recompensas. Las notificaciones del sistema confirman su enorme incremento de poder. Su clase guerrero nuclear ahora es de rango de nivel 13 y su clase de mago del elemento nube ha alcanzado el rango de nivel 11, mientras revisa sus nuevas estadísticas y sostiene la piedra de jade sensible. Su título 1 contra 100 también ha evolucionado a ejército de un solo hombre, otorgándole ahora un aumento del 20% a todos los atributos y un 10% de robo de vida cuando lucha solo. Mientras tanto, Chijin camina en silencio por la caverna llena de cuerpos de monstruos derrotados, todavía procesando el increíble poder que acaba de presenciar. Bai Ji se acerca a ella y la llama, con una expresión seria. Le recuerda su promesa de mantener en secreto lo que vio. Sorprendida, Chijin solo puede decir justo cuando aparece una notificación, mostrando que ella también ha subido de nivel, alcanzando el rango nivel 7 en su profesión de maga del elemento flor. De vuelta en la academia, la enorme oleada de energía proveniente del sello roto ha desatado el pánico entre el personal. Los profesores, incluido el profesor Feng, corren frenéticamente por los pasillos. El profesor Feng exclama que nunca habían detectado una oleada de energía tan grande antes. Mientras se apresuran hacia la entrada de la mazmorra, se encuentran con Xiling, que camina tranquilamente. El profesor Feng lo confronta, exigiendo saber por qué no está dentro protegiendo a los estudiantes de secundaria. Antes de que Xiling pueda responder, él grita que el sello ha sido roto y que no hay tiempo para hablar. Él y el resto del personal lo empujan, pasando junto a un Xiling sorprendido. Corriendo para lidiar con la crisis, solo en el pasillo, la falsa sorpresa de Xiling se derrite, revelando una sonrisa torcida y maliciosa. Comienza a reír, pensando para sí que la venganza ha llegado mucho más rápido de lo que esperaba. Los profesores irrumpen en la caverna de la mazmorra, gritando frenéticamente los nombres de Bai Ji y Chijin. Se detienen en seco al encontrar a los dos estudiantes de pie, completamente a salvo e ilesos. El profesor Feng solo puede balbucear. Confundido, Bai Ji lo saluda con calma, preguntando por qué han venido. El profesor Feng, desconcertado, mira más allá de ellos hacia el sello principal al fondo de la caverna, que está completamente intacta. Se pregunta en voz alta si el equipo de monitoreo ha reportado una falla. Aliviados de que los estudiantes estén bien, la escena cambia al viernes 29 de mayo, justo antes del final de la jornada escolar. Xiling se encuentra con el subcapitán de cabello verde del equipo de la escuela definitiva. Con una sonrisa arrogante, Xiling pregunta si los materiales que entregó finalmente son suficientes para asegurar el último cupo en el equipo. Sin embargo, el subcapitán solo sonríe ligeramente y se disculpa, informándole que el capitán ya ha elegido a otra persona. Xiling queda paralizado y furioso, exigiendo saber quién fue elegido sobre él. Lo agarra, gritando que ese cupo debía ir para la persona más valiosa, y cuestionando si su fuerza y antecedentes no eran suficientes. En ese momento, una voz femenina desde la puerta afirma que ya han encontrado a la persona más valiosa, una mujer segura de sí misma, de cabello castaño. La capitana del equipo entra con una sonrisa. Una ventana de estado la identifica como Ling, asesina de relámpago dorado de nivel desconocido. Ella comenta que el estudiante llamado Bai Ji es muy interesante, revelando que él es quien ha captado su atención y obtenido el lugar. La historia se traslada al viernes en la noche, 29 de mayo, en un puesto callejero de fideos al aire libre. El inspector Jinwoo está sentado con Ling Cheng, fumando. Jinwoo advierte a Ling Cheng que no cause más problemas, recordándole que hizo un gran esfuerzo para conseguir su liberación anticipada de prisión. Mientras come sus fideos, Ling Cheng responde con calma que lo entiende, aunque su expresión se oscurece rápidamente en una mirada llena de resentimiento. Cuando el inspector no está mirando,
Jinbu se inclina y le informa a Len Chen que escuchó que el director Chen llegará el próximo viernes y le pregunta si entiende lo que eso significa. Len Chen simplemente le dice que se relaje. Justo entonces, el teléfono de Jinbu suena, es una llamada de su superior. Molesto, se levanta para irse, diciéndole a Len Chen que debe regresar con el equipo, y que él también debería irse a casa pronto. Observando al inspector alejarse, Len Chen murmura que, por supuesto, se irá pronto. Mientras sigue comiendo, su rostro se transforma en una máscara de furia pura, sus ojos brillando de rojo con una intención siniestra. Piensa en regresar a casa, y la escena presagia que un encuentro fatídico está por suceder mucho antes de lo esperado. Aparece un panel informativo explicando la leyenda de la piedra de jade responsiva, narra la historia del amo del feroz mamut, quien se enamoró de una chica y creó la piedra mágica de teletransportación como regalo para ella. Sin embargo, pronto se enamoró de otra, y cruelmente descartó tanto a la primera chica como a la piedra de jade, dejándola abandonada en la mazmorra. De regreso en su antiguo apartamento, Len Chen lo encuentra vacío y estalla en rabia, gritando y preguntándose dónde están su esposa y su hijo. En un arranque violento, patea un taburete al suelo, maldiciendo porque se atrevieron a esconderse de él. Su furia aumenta y jura que, si los encuentra, los matará a ambos, rematando su amenaza al romper un espejo de un puñetazo. Mientras tanto, en la seguridad de su nuevo apartamento, Bai Ji le entrega a su madre la piedra de jade responsiva que obtuvo en la mazmorra, le da una de las piedras colocada en un collar, diciéndole que siempre debe llevarla puesta. Con una sonrisa tranquilizadora, le muestra que él tiene la otra piedra idéntica. Bai Ji explica el poder del objeto: si ella está en peligro, solo debe aplastar la piedra, y él lo sentirá de inmediato, permitiéndole teletransportarse a su lado instantáneamente. Tomando sus manos, confiesa que no podría estar tranquilo dejando que ella esté sola sin esta medida de seguridad. Mientras sostiene el collar, Bai Ji reflexiona con tristeza sobre cómo su madre nunca ha recibido joyas, ni las alegrías simples que una mujer debería tener. Preocupada por él, su madre le sugiere suavemente que no pase su fin de semana solo cuidándola, lo anima a salir y divertirse con amigos de su edad. Bai Ji sonríe y le dice que no se preocupe, que no necesita eso. Pero su respuesta no la tranquiliza, al contrario, ella lo mira con preocupación y le insiste: todas las personas necesitan amigos y alguien importante en su vida. Sus palabras lo hacen detenerse y guardar silencio. Se gira, pensativo, reflexionando sobre la pregunta acerca de las personas importantes. Su mente viaja a su vida pasada, y una visión de sus antiguos compañeros del núcleo divino aparece en su memoria. Una oleada de tristeza lo invade, mientras se pregunta si alguna vez tendrá la oportunidad de volver a encontrarlos en esta nueva línea temporal. Esa noche, a las 11:58 p.m., Bai Ji se encuentra frente a una mazmorra de rango D. Reflexiona que, ahora que la piedra de jade reactiva protege a su madre, ya no tiene que distraerse con la preocupación. Esta es otra mazmorra oculta que conoce de su vida pasada, una que solo se abre durante una hora cada noche, entre la medianoche y la 1 a.m., dándole muy poco tiempo. Con su madre a salvo, ahora puede concentrarse completamente en mejorar a sí mismo. Con la daga desenvainada, da un paso decidido hacia el portal demoníaco. Al entrar, su mente se llena de recuerdos de su vida anterior. Recuerda que, incluso después de convertirse en un guerrero de primera categoría, lo bastante fuerte como para enfrentarse a las flores de sangre de rango D en esta cueva, seguía siendo incapaz de salvar a su equipo. El doloroso recuerdo de ver morir a sus camaradas vuelve a su mente. Las palabras de su madre sobre la necesidad de tener amigos resuenan en sus pensamientos, pero el recuerdo de la traición lo hace cuestionar amargamente esa idea. Canalizando su dolor en determinación, entra en acción y derriba a una de las monstruosas criaturas con forma de planta. Con una rápida serie de tajos, derrota a la flor de sangre. Una notificación del sistema confirma la muerte, otorgándole 260 puntos de experiencia y 3 pétalos de flor de sangre. Mientras recoge su botín, descarta con desafío la necesidad de amigos, pensando que al final solo le trajeron dolor. Bai Ji reflexiona sobre lo inútiles que fueron sus esfuerzos pasados. Se da cuenta de que sin importar cuán fuerte se volviera, si los dioses así lo deseaban, él y su equipo estaban condenados. Canaliza esa frustración en su lucha, esquivando un poderoso ataque de una de las enormes criaturas. Con una explosión de velocidad que hace temblar el suelo, recuerda cómo a pesar de todo su poder, no les quedó nada, ni siquiera un entierro digno.
Esta ira alimenta un rápido golpe crítico contra el monstruo. Al aterrizar, una notificación confirma su muerte y la experiencia obtenida. Reforzando su convicción, debe hacerse más fuerte, se obliga a moverse más rápido, abriéndose paso entre una horda de zarcillos demoníacos, aprieta los dientes, decidido a volverse más fuerte que todos los demás. Incluso mientras es rodeado y mordido por múltiples criaturas, a pesar del dolor, su mirada permanece aguda y ferozmente determinada, desata un furioso contraataque. Un torbellino de cortes que aniquila a los monstruos a su alrededor, con las notificaciones de muertes y experiencia. Parpadeando rápidamente, ensangrentado y maltrecho, con el tentáculo de un monstruo entre los dientes, Bai Yi resuelve que debe luchar con su vida en juego, saqueando toxina cadavérica de sus enemigos caídos. Sus pensamientos se dirigen a su debilidad actual, se da cuenta de que en este momento es demasiado débil, ni siquiera lo bastante fuerte para derrotar a su propio padre. Luego piensa en las amenazas mayores que le esperan, como el talentoso traidor de su vida pasada, limpiándose la sangre de la boca, llega a una solemne realización, entiende que no hay atajos ni caminos fáciles para él, debe mantenerse firme y enfrentar a cada enemigo sin evasión alguna. Con esta renovada determinación, se planta con firmeza ante una horda aparentemente interminable de monstruos, listo para abrirse camino a través de todos ellos, de pie frente a la abrumadora horda de criaturas demoníacas. Bai Yi se prepara para desatar todo su poder, activa su habilidad definitiva, Santuario, blandiendo su daga con una fuerza increíble, una devastadora ola de energía dorada estalla desde su hoja, envolviendo a las criaturas mientras rugen de dolor. El poderoso ataque destruye instantáneamente al enjambre y una avalancha de notificaciones confirma sus muertes, otorgándoles cientos de puntos de experiencia. Por cada flor de sangre y orquídea cadavérica derrotada, después del inmenso ataque, Bai Yi aterriza, su cuerpo aún envuelto en llamas doradas mientras jadea por el esfuerzo, ensangrentado pero decidido, mira la hora y se da cuenta de que la entrada de la mazmorra se cerrará en solo 20 minutos. Al observar el área despejada, su mirada se fija en el líder de la mazmorra, sabe que debe apresurarse y derrotar al jefe antes de que se le acabe el tiempo. El sábado, 30 de mayo, a las 12:39 am, Bai Yi se encuentra frente al jefe final de la mazmorra, una enorme criatura de madera rodeada por una poderosa aura verde, sostiene su arma con firmeza y declara que ahora es el turno del monstruo de enfrentarlo. Para su sorpresa, el jefe no reacciona como esperaba, en lugar de eso, salta con una velocidad increíble, desapareciendo en un destello de luz verde. La criatura, un señor de rango de nivel 20, llamado Eowaran, reaparece y lanza un feroz ataque, obligando al sorprendido Bai Yi a esquivar. Recuperándose rápidamente, Bai Yi blande su arma en un poderoso contraataque, cortando limpiamente uno de los brazos del monstruo. Sin embargo, su victoria es breve. El jefe permanece calmado y concentra energía verde en su mano restante, activa una habilidad de autosanación y Bai Yi observa con asombro cómo el brazo cercenado se regenera por completo en cuestión de segundos. No puede creer su increíble capacidad regenerativa. Antes de que pueda reaccionar, Eowaran golpea el suelo con su puño, haciendo que múltiples zarcillos afilados, parecidos a lianas, broten de la tierra. A pesar de la regeneración del jefe y los zarcillos emergentes, Bai Yi se vuelve hacia la criatura con una expresión serena. Pero su confianza se rompe cuando los monstruos flor de sangre que había derrotado comienzan a levantarse del suelo, rugiendo de nuevo con vida. Los observa incrédulo mientras las bestias resucitadas se abalanzan hacia él, preguntándose cómo pueden volver a estar de pie. Sabe que un señor de rango D no debería tener la capacidad de resucitar a sus súbditos, y este extraño suceso lo pone en alerta máxima. Mientras su atención está centrada en la horda que se aproxima, un ataque sombrío, parecido a un látigo, surge de su punto ciego. Sus ojos se abren de par en par por el shock cuando el golpe lo alcanza, atravesándole el costado en una lluvia de sangre. La fuerza del impacto lo hace tambalearse hacia atrás. Empalado por el oscuro zarcillo, mientras lucha por liberarse, comprende la horrible verdad. Ha aparecido un segundo señor, casi idéntico. Una notificación del sistema identifica a este nuevo monstruo como Chiburen, el hermano gemelo de Eowaran, otro señor de rango de nivel 20. Bai Yi aprieta los dientes por el dolor, dándose cuenta de que está enfrentando a dos jefes al mismo tiempo. Los dos señores gemelos se alzan ahora juntos, Eowaran, el verde, completamente recuperado, y Chiburen,
El púrpura, que acaba de emboscarlo, ante esta situación imposible, ensangrentado y acorralado, el rostro de Bai Yi se endurece, sus ojos brillan con una determinación feroz e inquebrantable. Atrapado dentro de la mazmorra oculta, su tiempo se acaba, a las 12:59 am del sábado, el portal demoníaco comienza a desestabilizarse, un momento después, a la 1 am, la entrada a la cueva se cierra de golpe, dejándolo atrapado dentro sin posibilidad de escape. Más tarde ese mismo día, sábado, 30 de mayo, a las 6 p.m., una fuerte tormenta azota afuera. Dentro del nuevo apartamento, la madre de Bai Yi camina de un lado a otro con ansiedad, mirando por la ventana, se preocupa porque no ha visto a su hijo en todo el día y porque no ha respondido a sus mensajes ni llamadas, temiendo que haya ido nuevamente a algún lugar peligroso, decide que debe salir a buscarlo. Abandona el apartamento y se adentra en la tormentosa noche, una figura siniestra la ha estado esperando, una voz burlona comenta lo bien que les ha ido a ella y a su hijo, la fuente se revela, Leng Chen, quien deja caer botellas vacías de licor sobre el pavimento mojado. Permanece empapado bajo la lluvia, consumido por la furia, murmurando sobre cómo se atrevieron a alquilar un nuevo apartamento a sus espaldas, mientras los relámpagos iluminan el cielo, observa el edificio con desprecio, comentando que encontraron un lugar bonito, su rostro es una máscara de pura locura, sus ojos brillan con malicia. Mientras tanto, la madre de Bai Yi pasa por la puerta de seguridad del edificio y sale al exterior. De repente se detiene, una sensación de pavor la invade. Mientras se aferra a la piedra de jade reactiva que lleva colgada al cuello, sus ojos se abren de par en par de terror al darse cuenta de que está en grave peligro. De vuelta en la mazmorra, Bai Yi está exhausto. Pero aún sigue luchando, jadea, empuñando con fuerza su gran espada, pensando que esta ya es la quinta oleada de monstruos, sin importar cuántas veces los derribe, simplemente vuelven a levantarse. Cuando otra flor de sangre resucitada se lanza contra él, la corta de un tajo, pero ahora las notificaciones del sistema muestran que solo obtiene un punto de experiencia por cada muerte. Rápidamente se da cuenta de que seguir matando a esos monstruos es inútil, ya que no gana ni experiencia ni objetos. Con esa comprensión, concluye que debe encontrar y destruir la fuente de su regeneración infinita. Sus ojos se dirigen hacia los dos señores de clase D que emiten un resplandor, Yoworan y Chiworan. Identificándolos como la causa, la energía regenerativa fluye directamente desde ellos. Con una nueva estrategia en mente, Bai Yi ignora la horda resucitada, se convierte en un destello de movimiento, atravesando a los monstruos menores y cargando directamente hacia uno de los señores gemelos, Chiburen. Para poner fin a la batalla, con una concentración intensa, Bai Yi se lanza hacia su objetivo, arremete y hunde su hoja profundamente en el cuerpo de Chiburen, asestando varios golpes poderosos que hacen que el monstruo se agriete y empiece a desmoronarse. Sin embargo, su ataque resulta inútil. Observa con incredulidad cómo las heridas del señor se cierran y su cuerpo se regenera por completo. En un destello de luz verde, entonces comprende el problema. El otro gemelo, Yoworan, está canalizando una habilidad de sanación, restaurando constantemente a su hermano. Bai Yi recuerda que el otro también se había curado instantáneamente, incluso después de que le cortara el brazo. Nota lo desmesurado de esa habilidad, mucho más allá de lo que podría lograr incluso un sanador de clase S. Esto lo hace preguntarse de dónde proviene realmente su poder, sospechando que podrían estar absorbiendo energía curativa de una fuente oculta. Antes de que pueda pensar más, uno de los señores desaparece y reaparece a su lado para atacar, usando su experiencia de combate. Bai Yi bloquea perfectamente el golpe con su habilidad de parada. Anulando el daño, inmediatamente contraataca con un potente tajo ascendente. Mientras aterriza el golpe, Bai Yi nota algo extraño. El jefe ha comenzado a aprender y copiar sus propios movimientos de combate. Después de su contraataque, Bai Yi se enfrenta a uno de los gemelos, Yoworan, y para su sorpresa, el monstruo habla, diciendo que Bai Yi es muy fuerte. El otro gemelo aparece a su lado, y ambos jefes se preparan para la siguiente fase. Sin embargo, la expresión de Bai Yi cambia. Ha notado algo crucial. Con la mirada fija más allá de los jefes, piensa para sí mismo que finalmente lo ha encontrado, o una sonrisa confiada se dibuja en su rostro mientras su arma comienza a brillar. Comprende que, en una mazmorra de tipo floral como esta, los enormes árboles son el centro de energía. Ignorando al jefe, se lanza hacia uno de los grandes árboles resplandecientes del fondo.
Al pasar junto al sorprendido monstruo, le corta el brazo de un tajo. Ahora entiende que la asombrosa curación del jefe solo es posible gracias al poder de esos árboles. El señor mira horrorizado su brazo cercenado, que por primera vez no se regenera, y ruge incrédulo. La nueva estrategia de Bai Ji está clara. Debe cortar la conexión de los jefes con su fuente de poder destruyendo los árboles encantados. Desata un tajo devastador que parte el tronco de un árbol masivo. Bai Ji sabe que, una vez que elimine su fuente de energía, finalmente podrá matarlos. Con su plan decidido, Bai Ji corre más allá de los señores gemelos, Yoworan y Chiworan, dirigiéndose hacia los árboles encantados que son su fuente de poder. Antes de que puedan interceptarlo, una notificación del sistema anuncia que Bai Ji ha cambiado a su profesión de mago del elemento nube. Levantando su bastón, invoca un poderoso hechizo de hielo, desatando una enorme ola de energía gélida que congela instantáneamente a ambos señores de rango D. Con los jefes neutralizados, Bai Ji aterriza y cambia inmediatamente de nuevo a su clase de guerrero nuclear. Confirma que su suposición era correcta. Con los jefes y su fuente de poder eliminados, sus esbirros perderían la capacidad de curarse y resucitar. Tal como predijo, las flores de sangre y orquídeas cadavéricas resucitadas comienzan a desmoronarse y morir definitivamente. Ahora que los señores gemelos están indefensos, Bai Ji clava su hoja a través del hielo, destrozando el cuerpo congelado de Yoworan. Una notificación del sistema confirma que ha matado con éxito al señor de rango D. Nivel 20, ganando 2500 puntos de experiencia y obteniendo un objeto de grado alto, llamado Hierba del Espíritu Blanco, capaz de restaurar instantáneamente la mitad de su energía y curar la mayoría de las heridas físicas. Con uno de los señores derrotado, el otro, Chiworan, rompe el hielo que lo mantenía inmovilizado. A pesar de sus heridas, Bai Ji se mantiene firme, con una aura verde arremolinándose a su alrededor. Apunta su daga hacia el jefe final y declara que solo queda él. La enorme criatura lo observa con una expresión sorprendentemente triste. Rodeado de llamas, Chiworan hace una petición inesperada. Le suplica a Bai Ji que lo mate. Sorprendido, Bai Ji piensa que nunca antes había encontrado a un señor como este. Comprende que, con su hermano muerto, la criatura ya no desea vivir sola. Respetando su último deseo, Bai Ji decide concedérselo. Con una velocidad increíble, salta hacia adelante y, con un único golpe poderoso, parte al señor de rango D por la mitad. Mientras el monstruo muere, una notificación confirma que ha matado con éxito al señor de nivel 20 Chiworan, obteniendo otros 2500 puntos de experiencia. También recibe un material de alto grado llamado espina venenosa, necesario para forjar un arma de tipo floral de clase S. Sosteniendo el objeto púrpura, Bai Ji exhala aliviado. Sus esfuerzos son recompensados cuando una notificación final anuncia que su clase de guerrero nuclear ha ascendido a nivel 15 de rango D. Tras derrotar a los jefes gemelos, otra notificación confirma que su clase de mago del elemento nube también ha avanzado a nivel 13 de rango D. Con el jefe final muerto, la entrada roja de la mazmorra se reabre, permitiéndole salir. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, aparece una nueva pantalla de estado, mostrando que su barra del elemento floral está completamente llena. Esto desencadena otro despertar. Bai Ji se muestra sorprendido. Al darse cuenta de que su elemento floral ha alcanzado su punto máximo, queda rodeado por un remolino de energía verde brillante y pétalos de colores. Se pregunta qué tipo de profesión despertará esta vez. Recuerda que su último despertar le otorgó una poderosa profesión roja, y sonríe con anticipación. Una nueva notificación aparece, revelando su nueva clase, invocador del elemento flor, de nivel 1, rango E. Su emoción se convierte de inmediato en sorpresa y decepción, al notar que es solo una profesión azul, mucho más baja de lo que esperaba. Tras un momento, se recompone, pensando que la clase de invocador no requiere estadísticas demasiado altas, y se pregunta cuáles son sus habilidades principales. Entonces aparece una ventana con la descripción de sus nuevas habilidades. Habilidad activa, contrato del espíritu floral. Le permite formar un contrato con el alma de un demonio tipo flor derrotado, obligándolo a servirle. Habilidad pasiva, campo floral. Le permite ver las almas de demonios tipo flor que hayan muerto recientemente. El interés de Bai Ji crece al leer la descripción, especialmente la parte sobre formar un contrato con el alma de un demonio. Al darse cuenta del potencial de su
Nueva habilidad. Bai Ji se pregunta si podría formar un contrato con los dos poderosos jefes que acaba de derrotar, con su habilidad pasiva del campo floral, ahora activa. Bai Ji se da la vuelta y ve las almas azules y resplandecientes de los señores gemelos. Ya Warren y Chi Warren, flotando sobre sus restos, con una expresión decidida, Bai Ji decide aprovechar la oportunidad. Aparece una notificación confirmando que está activando la habilidad Contrato del Espíritu Floral. Extiende su mano hacia las dos almas y, con una sonrisa confiada, les ordena que vengan hacia él en un remolino de brillante energía azul. Las almas de los señores gemelos son atraídas hacia él y se reforman en sus poderosas formas físicas, ahora obligadas a servirle como sus nuevas invocaciones. La escena cambia a una noche tormentosa de sábado a las 6 p.m. Lin Chen, empapado por la lluvia y armado con un cuchillo, acecha fuera del edificio de apartamentos. Con los ojos llenos de rabia, justo cuando se prepara para actuar, su teléfono suena, interrumpiendo sus planes asesinos. Molesto, contesta la llamada y se sorprende al escuchar al inspector Jinwoo al otro lado de la línea. El inspector le ofrece una oportunidad increíble, una invitación a una cena organizada por el decano Liang, que podría ser su boleto de regreso al gremio. Exultante, Lin Chen promete a Jinwoo que aprovechará esta oportunidad y no la desperdiciará. Al colgar, con una sonrisa maliciosa y triunfante, declara que después de todo, es un buen día. Con sus planes de venganza pospuestos, decide no ir a reunirse con su esposa, aunque su intención siniestra sigue siendo evidente mientras se aleja. Mientras tanto, habiendo salido del apartamento para buscar a su hijo, la madre de Bai Ji se encuentra afuera bajo la lluvia torrencial, aprieta la piedra de jade que lleva al cuello, mientras una sensación de temor la invade. De repente, una voz la llama, ella se gira y ve a Bai Ji sosteniendo un paraguas y unas bolsas con comida, preguntándole por qué bajó a la lluvia. Al principio sorprendida, se muestra visiblemente aliviada al verlo a salvo. Él le sonríe con dulzura y le dice que deberían volver a casa. Más tarde, dentro de su nuevo hogar, la madre de Bai Ji contempla una hermosa pulsera nueva que él le ha regalado. Piensa en cómo su tonto hijo le dijo que salió tarde solo para conseguirle un obsequio. Una expresión triste y comprensiva cruza su rostro al pensar que, aunque no puede hablar, eso no significa que no sea consciente de los peligros que él enfrenta por ella. De vuelta en su habitación, Bai Ji yace en su cama pensando en su situación actual, reflexiona sobre las tres profesiones que ahora posee: guerrero nuclear de color verde, invocador del elemento flor de color azul y mago del elemento nube de color rojo. Una pantalla de estado detallada aparece, mostrando que sus dos clases principales de combate, el mago y el guerrero, han alcanzado el rango D, mientras que su nueva clase de invocador sigue en rango E. A pesar de este progreso, sabe que aún no es suficiente. Sus pensamientos se dirigen a su padre. Lin Chen calcula que han pasado 10 días desde que su padre fue encarcelado, lo que significa que solo quedan 5 días de su condena. Sin embargo, conociendo la naturaleza violenta de su padre, Bai Ji sospecha que podría ser liberado antes de tiempo, una posibilidad para la que debe prepararse. Al día siguiente, el domingo por la mañana, la determinación de Bai Ji se endurece. Rodeado por un remolino de aura roja, decide que esconderse no es una solución. Debe enfrentar el problema con su padre directamente y resolverlo por completo antes de poder continuar su propio camino hacia el poder. Impulsado por esta urgencia, Bai Ji pasa todo el día superando sus límites. Una serie de notificaciones confirma que ha conquistado 4 cuevas demoníacas ocultas, 3 de rango E y una de rango D. En rápida sucesión, para la tarde del domingo, se encuentra frente a otra mazmorra oculta de rango D, aún más peligrosa, con un nivel de amenaza desconocido. Sabiendo que no puede permitirse descansar y que debe alcanzar el rango C lo antes posible, entra sin dudarlo. Para la noche del domingo, Bai Ji emerge victorioso, aún irradiando un aura roja mientras una notificación confirma que la cueva de rango D ha sido despejada. Ha subido de nivel una vez más y piensa que, la próxima vez que se enfrente a su padre, él será el más fuerte. Mientras se pone de pie, siente algo nuevo y mira a su alrededor. Desconcertado, una nueva notificación aparece, anunciando que ha obtenido el título de valiente solitario por haber despejado 10 mazmorras de un nivel igual o superior al suyo. Este título le otorga la marca del valiente y sugiere la posibilidad de desbloquear en el futuro la torre del valiente. Bai Ji solo puede quedarse mirando el mensaje, preguntándose qué significa este nuevo desarrollo. La mañana del lunes, 1 de junio, en la Academia de los
Despertados, la profesora Huang se encontraba frente a su clase con un anuncio emocionante, informó a sus alumnos que los resultados finales de la simulación de combate habían llegado. Con orgullo, anunció que dos de sus propios estudiantes, Bai Ji y Qi Jin, habían obtenido el primer y segundo lugar en toda la escuela. Añadió que, tras un análisis exhaustivo de su desempeño, Bai Ji había recibido la puntuación más alta en la historia de la academia. La noticia dejó a Qi Jin ruborizada de alegría, mientras Bai Ji permanecía serio y sereno, debido a su sobresaliente rendimiento. Continuó la profesora Huang, ambos habían calificado para el prestigioso campamento de entrenamiento. Luego reveló una recompensa aún mayor. Gracias a la puntuación récord de Bai Ji, también se les concedería una rara audiencia con los dioses. Mientras Bai Ji guardaba silencio, el resto de la clase estalló en asombro. Un estudiante gritó incrédulo, señalando que conocer a los dioses era un honor tan grande que ni siquiera los sumos sacerdotes de alto rango podían recibir. Bai Ji, sin embargo, vio esto como una oportunidad inesperada. Para él, era un bono, una ocasión de enfrentarse antes de lo esperado a ese grupo de dioses que lo había traicionado. Su amigo de la escuela media, abrumado por la emoción, lo tomó del brazo y exclamó dramáticamente que no se olvidara de sus viejos amigos cuando se hiciera famoso. En contraste, Don lo miró con una sonrisa genuina y orgullosa, diciéndole que siempre supo que estaba destinado a brillar. En la oficina del decano, Liang conversaba con su sobrino, Cheng. El decano le preguntó por qué se negaba a asistir al campamento de entrenamiento, señalando que era una oportunidad poco común, especialmente para ir junto a su padre. Cheng apretó el puño, mostrando su lucha interna, rechazó firmemente, diciendo que, como solo había quedado tercero, no sentía que hubiera ganado ese derecho. Agregó que estaba cansado de que la gente pensara que dependía de su padre para todo, y que quería demostrar su propio valor. El decano Liang pareció impresionado por el nuevo orgullo de su sobrino, comentando que tenía mucho carácter y que esperaba que su padre notara su crecimiento. Aprovechando el momento, Chen hizo una petición audaz, pidió permiso para acceder a la mazmorra sellada de rango D. En las montañas traseras de la escuela, el decano frunció el ceño, sorprendido por la petición tan peligrosa. Con una determinación feroz, Chen declaró que quería hacerse más fuerte por sí mismo. La escena cambia a la oficina del director, donde Xiling suplica desesperadamente a su tío. El director de la escuela insiste en que debe ir al viaje de entrenamiento, afirmando que es su deber como único heredero de la familia. El director, un hombre severo llamado Junkin, lo reprende con calma por actuar tan impulsivamente cuando debería comprender el peso del legado familiar. Su expresión se ensombrece mientras enfrenta a Xiling, preguntándole por qué permitió que un monstruo atacara a sus propios compañeros durante la simulación de combate. Atrapado en su mentira, Xiling tartamudeó, incapaz de formular una excusa. El director Junkin golpeó con fuerza el escritorio, gritando que los altos mandos no eran tontos y podían ver fácilmente a través de su torpe artimaña. Le reveló que él era la única razón por la que Xiling no había sido expulsado. Su imponente presencia hizo temblar a Xiling de miedo. Abrumado, Xiling cayó de rodillas, llorando y disculpándose, admitiendo entre sollozos que había estado equivocado. Con los ojos brillando de forma amenazante, el director le ordenó que se levantara, mientras Xiling luchaba por ponerse de pie. Junkin rodeó su escritorio y le dio una última pieza de información. Le dijo que sus acciones imprudentes habían tenido una consecuencia inesperada. Habían llamado la atención de los altos mandos sobre un individuo especial llamado Bai Ji. El director reveló que aquellos en el poder ahora sospechaban de Bai Ji. Explicó a su sobrino que el crecimiento de Bai Ji había sido demasiado rápido, lo que generó desconfianza entre los superiores. Debido a eso, los propios dioses habían solicitado reunirse con él en persona. Tras aclarar lo delicada que era la situación, el director concedió la petición de su sobrino, le permitió asistir al viaje de entrenamiento, pero lo advirtió severamente. Le dijo que debía cambiar su mala actitud y actuar con discreción, advirtiéndole que si causaba más problemas, ni siquiera él podría protegerlo. Xiling, encantado con la noticia, mostró una gran sonrisa y aceptó entusiasmado las condiciones de su tío. Sin embargo, al salir de la oficina, su expresión se tornó siniestra. Apretando el puño, pensó para sí mismo que Bai Ji debería esperar, pues planeaba vengarse durante el viaje. Luego, su mente se desvió hacia Ling, y con una mirada oscura prometió que, tarde o temprano, ella sería suya. Más tarde,
Ese mismo lunes por la tarde, justo antes de que terminara la jornada escolar, el aula estaba llena de emoción. Chan sostenía un sobre dorado. Exclamando incrédulo que era una invitación del equipo supremo de la escuela, la carta invitaba formalmente a Bai Ji a unirse a ellos, un honor que dejó a toda la clase conmocionada. Los estudiantes explicaron que ese era el equipo más poderoso de la academia y que unirse a él era un camino directo hacia el gremio divino. Otro añadió que el equipo fue fundado por el único asesino dorado que la escuela había producido en años. Los alumnos estaban asombrados. Normalmente, la gente debía luchar desesperadamente por la oportunidad de ser aceptada. Sin embargo, Bai Ji había sido invitado directamente. Además, era algo inaudito que el equipo de preparatoria reclutara a un estudiante de secundaria. Abrumado por el éxito de su amigo, Chan volvió a llorar, exclamando lo increíble que era. En medio del alboroto, Bai Ji se acercó con calma y tomó la invitación dorada de las manos de Chan. Para sorpresa absoluta de todos, caminó hasta un basurero cercano y dejó caer la carta dentro, sin dudarlo. Sus amigos y compañeros gritaron horrorizados, preguntándole si estaba loco por rechazar una invitación tan prestigiosa, pero Bai Ji, impasible ante su reacción, simplemente dijo que se marchaba y salió del aula, dejando a todos, incluido Don, en silencio total y desconcierto. Más tarde, Chan se agachó junto al basurero, mirando la carta descartada con tristeza y lamentando la oportunidad perdida. Sin embargo, Don se le acercó con una expresión tranquila y sabia, preguntándole si aún no comprendía cómo era Bai Ji. Con una confianza serena, Don explicó que el Bai Ji de hoy no se une a otros, él es alguien que solo puede ser un líder. Después de salir del aula, Bai Ji se dirige hacia la montaña trasera y apartada de la escuela. Piensa que, ahora que tiene permiso para acceder a la mazmorra de rango D, el lugar estará desierto por la noche, convirtiéndose en el campo de entrenamiento privado perfecto. Entonces se revela que Chen ya está allí, esperándolo, rodeado por una decidida aura roja. Bai Ji simplemente le dice que es hora de entrar. Cuando Bai Ji comienza a advertirle que una mazmorra de rango D podría ser demasiado difícil, Chen lo interrumpe con furia, gritándole que deje de decir tonterías y asegurando que no será una carga. Bai Ji recuerda internamente su trato. Había prometido enseñarle a Chen técnicas de combate y una forma de fortalecerse rápidamente. A cambio, Chen debía conseguirle acceso a las cuevas demoníacas de la escuela. Le sorprende descubrir que su compañero logró obtener permiso para todas las mazmorras de rango D dentro de la cueva. La diferencia entre sus habilidades se hace evidente de inmediato. Bai Ji corta sin esfuerzo a una bestia enorme parecida a un dragón, mientras que Chen es derribado al suelo rápidamente por el ataque de un monstruo. Maldiciendo su frustración, de pie sobre otra criatura derrotada, su cuerpo emitiendo una aura verde, Bai Ji pregunta con calma al exhausto Chen si necesita ayuda. Lleno de orgullo, Chen le grita con furia que se largue, insistiendo en que puede manejarlo solo. El entrenamiento intensivo en la mazmorra de rango D de la escuela continúa. Chen, impulsado por la determinación, salta nuevamente a la batalla contra los monstruos. Mientras tanto, Bai Ji reflexiona sobre su propio progreso, piensa en el título de valiente solitario que obtuvo y en la misteriosa torre del valiente que promete desbloquear. Sabe que no podrá acceder a ella hasta alcanzar el rango C. Con una mirada decidida, Bai Ji reconoce que ya ha despejado la mayoría de las mazmorras ocultas que recordaba de su vida pasada. Eso convierte a las mazmorras de la escuela en su único medio restante para subir de nivel rápidamente. Los días pasan en un torbellino de batallas constantes. El martes, la invitación dorada del equipo supremo de la escuela sigue en el basurero del aula, símbolo del enfoque absoluto de Bai Ji en su propio camino de subir de nivel. Dentro del rango D, resulta mucho más lento, requiriendo una enorme cantidad de experiencia. Para el miércoles, después de clases, el arduo entrenamiento continúa. Chen enfrenta a otra bestia rugiente, pero cuando la criatura se lanza sobre él, Bai Ji se ve obligado a intervenir, lanzando una poderosa patada que hace retroceder al monstruo. Furioso, Chen le grita que le había dicho que no lo ayudara. Bai Ji, tranquilo, responde que si no lo hubiera hecho, Chen ya estaría muerto. A pesar del conflicto, Bai Ji está satisfecho. La experiencia acumulada debería ser suficiente para sus planes. El jueves después de clases, el esfuerzo finalmente da sus frutos. Chen sale de la mazmorra vitoreando de emoción.
Exclama que finalmente ha alcanzado el rango de por su cuenta, declarando que es mucho más emocionante que ser escoltado por los guardaespaldas de su familia. Momentos después, Baiji también sale, luciendo tranquilo. Una notificación del sistema anuncia su logro, su clase de guerrero nuclear ha ascendido exitosamente al rango C. Con una mirada firme, Baiji sabe que está listo para su próximo desafío. Detrás de él aparece una imagen amenazante de su padre, Baiji, mientras piensa que su poder actual es suficiente para enfrentarlo. Una ventana de estado muestra sus nuevas estadísticas de rango C y confirma que ha adquirido una nueva habilidad. Más tarde, esa misma noche, Baiji está de vuelta en casa cuando su madre, sonriendo con picardía, le pregunta si ha estado llegando tarde por tener citas con alguna chica. Nervioso, Baiji lo niega, insistiendo en que solo es un estudiante de secundaria. Con una sonrisa cálida, ella continúa, diciéndole que es normal tener a alguien que le guste a su edad, y lo aconseja con ternura, que sea valiente y busque a las personas que le importan, advirtiéndole que no espere hasta perder la oportunidad y quedarse con él. Arrepentimiento, sus palabras resuenan en Baiji, sus ojos se abren con sorpresa mientras su consejo cala hondo, y guarda silencio, sus pensamientos dirigiéndose hacia una chica en particular a la que le importa mucho. Mientras Baiji reflexiona sobre los consejos de su madre, sus pensamientos se desvían hacia su vida pasada y la chica que más le importaba. Un recuerdo de su compañera de equipo, Ling, aparece en su mente. Sin embargo, el feliz recuerdo se rompe con el traumático suceso de la traición de su equipo. De vuelta al presente, Baiji reflexiona sobre ese doloroso pasado. Recuerda que solo conoció a Ling en su vida anterior después de que su maestro lo rescatara del corredor de la muerte. Se conocieron en una ciudad capital, no tiene idea de dónde podría estar ella en esta nueva línea temporal, y concluye con tristeza que será muy difícil volver a encontrarse. Se resigna a la realidad de que en esta segunda vida solo le quedan los recuerdos. Incluso si se reencontraran, sabe que su relación nunca sería la misma. Mientras tanto, el subcapitán del equipo supremo de la escuela le informa a su capitana que Baiji aún no ha respondido a su invitación, concluyendo que debe no estar interesado. La escena revela a la capitana en su habitación, sosteniendo la invitación dorada que Baiji había desechado. Le resulta divertido su desinterés, pensando que se está volviendo más interesante. Con una confiada sonrisa, una ventana de estado la identifica como Ling, una asesina del rayo dorado y capitana del equipo supremo de la escuela. Decide que al día siguiente irá a verlo personalmente y le entregará la invitación en persona. El viernes, en su cumpleaños, Baiji se sienta a la mesa de su casa con una caja de regalo frente a él. Su madre, sentada al otro lado, le dice con una cálida sonrisa que es su regalo de cumpleaños. Algo sorprendido, Baiji observa el obsequio antes de abrirlo. Dentro encuentra una bufanda, lo que lo deja perplejo. Se pregunta por qué le regalaría una bufanda cuando el verano está por comenzar. Junto a la bufanda hay una nota con un mensaje sincero, deseándole a su querido hijo felicidad eterna y que viva con valentía la vida que elija. De repente, sus ojos se abren al darse cuenta de algo. Le pregunta a su madre si sabía que pronto iría a la nación de Shanghái. Ella sonríe con dulzura y confirma que sí lo sabía. Explica que allí la diferencia de temperatura entre el día y la noche es grande y que debe cuidarse. También le asegura que ella también se cuidará. Baiji se siente profundamente conmovido al darse cuenta de que su madre sabía todo lo que él hacía y lo había estado apoyando en silencio todo ese tiempo. Luego, su madre le entrega algo de dinero con una brillante sonrisa, sugiriendo que, ya que es su cumpleaños, invite a comer a sus mejores amigos. Baiji suspira con una leve sonrisa y le recuerda suavemente, como si ya se lo hubiera dicho antes, que no tiene amigos. Más tarde ese día, en la escuela, Baiji es abordado por sus dos amigos de la secundaria. Chan, entusiasmado, le entrega una llamativa figura de una maga de agua de cabello azul, diciendo con orgullo que es su modelo favorito, y preguntándole si le parece genial. Sin mostrar mucho interés, Baiji le da un simple y seco gracias. Al ver esto, Don da un paso al frente, diciéndole al otro amigo que es patético y que mire su regalo en su lugar. Coloca sobre el escritorio de Baiji un objeto rectangular envuelto de manera sencilla, comentando que no fue fácil conseguirlo. Cuando Baiji lo desenvuelve, sus ojos se abren de par en par por la sorpresa. El regalo es la banda sonora original de su vieja película favorita, Fado Magic. El obsequio despierta un poderoso recuerdo
En su vida anterior, él y Don solían ver en secreto películas prehistóricas prohibidas en Aced, y esa era una de las que compartían. Don se inclina conspirativamente hacia Bai Ji, susurrándole que la esconda bien para que el profesor no la encuentre. Bai Ji desliza cuidadosamente el valioso regalo debajo de su escritorio, luego se vuelve hacia Don con una sonrisa cálida y genuina. Agradeciéndole sinceramente, Don le devuelve la sonrisa, compartiendo con él un momento de sincera camaradería. Con el momento de amistad concluido, Chi-Jin se acerca al escritorio de Bai Ji, llamándolo por su nombre. Con una expresión alegre y radiante, le desea un feliz cumpleaños y le ofrece una caja de regalo. Sus dos amigos observan desde el fondo, con la mandíbula caída al darse cuenta de lo que contiene el obsequio. Dentro de la caja, sobre una suave tela, se encuentra una enorme gema brillante, identificada por una ventana del sistema como una rara arma mágica de rango A, sin tasar. El propio Bai Ji se muestra sorprendido por el extravagante regalo, empuja la caja de vuelta hacia ella, diciéndole que no puede aceptarlo porque es demasiado valiosa. Chi-Jin insiste, sonriendo mientras explica que no habría podido unirse al viaje de entrenamiento si no fuera por él. Añade con naturalidad que no es un objeto especialmente precioso para su familia, ya que poseen muchos, y sabe que será de gran ayuda para él. Bai Ji duda por un momento, su mano suspendida sobre la caja. Tras considerar sus palabras, su expresión se endurece con determinación. Concluye que ella tiene razón, necesita mejorar y no tiene motivo para rechazar la ayuda. Se da cuenta de que probablemente ella lo vio usando un arma de bajo nivel, cuando cambió a la profesión de mago durante la simulación, y que este regalo fue su forma atenta de ayudarlo. Reflexiona que Chi-Jin es una chica muy considerada. Sentado solo en su escritorio con los 3 regalos, Bai Ji se siente profundamente conmovido. Piensa en cómo jamás esperó que recordaran su cumpleaños, y mucho menos que prepararan obsequios tan atentos. Comienza a cuestionarse su plan original de marcharse de aquel lugar sin formar ningún lazo. En el fondo, sus dos amigos susurran, preguntándose desde cuándo Bai Ji y Chi-Jin se habían vuelto tan cercanos. Uno de ellos incluso especula, medio en broma, que tal vez Bai Ji no está interesado en las chicas. Su chisme se interrumpe bruscamente cuando Chi-Jin se acerca preguntando de qué están hablando, haciendo que ambos den un salto del susto. Mientras ellos se distraen, los pensamientos internos de Bai Ji revelan su plan inicial de no involucrarse con ninguno de ellos. Sin embargo, conmovido por su amabilidad, cambia de opinión. Se vuelve hacia los 3, Chi-Jin, Don y Chan, y les propone cenar juntos esa noche. Con una sonrisa cálida y genuina, les dice que invita a él y les pregunta si están libres. Sus amigos estallan de alegría. Aceptando la invitación con entusiasmo, Chi-Jin junta las manos con emoción, mientras sus dos amigos de secundaria levantan los brazos celebrando, con uno de ellos preguntando en tono juguetón si puede elegir el lugar. De repente, su celebración se ve interrumpida, cuando uno de ellos nota la presencia de un grupo de personas del departamento de preparatoria. La expresión de Bai Ji se vuelve inmediatamente seria mientras se pregunta qué hacen allí. Otro estudiante señala que el grupo se dirige directamente hacia su aula, y Bai Ji los observa acercarse con una mirada cautelosa. El aula comienza a llenarse de murmullos. Un estudiante asomándose por la puerta les dice a los demás que la capitana del equipo supremo de la escuela ha llegado. Los demás se quedan boquiabiertos al escuchar el rumor de que la capitana ha venido personalmente para invitar a Bai Ji a unirse a su equipo. Uno de ellos comenta que ha oído que la capitana es una gran belleza, aunque nunca la ha visto en persona. Al escuchar esto, Bai Ji decide que sería mejor rechazar su oferta cara a cara. Se levanta de su escritorio y sale del aula, dejando atrás a sus amigos. Ellos lo observan marcharse, pensando que esto será un espectáculo interesante. La noticia del encuentro se esparce rápidamente, y los estudiantes de todo el edificio comienzan a reunirse en los balcones para mirar. Entre los curiosos está Si-Ling, de pie junto a un grupo de sus amigos. Observa con el rostro torcido por la ira, apretando los dientes mientras murmura con disgusto, preguntándose por qué ese mocoso llamado Bai Ji causa tanto alboroto. Continúa mirando desde el balcón, lleno de resentimiento y con el ceño fruncido, sin dejarse afectar por la multitud creciente. Bai Ji camina con paso firme por el pasillo de la escuela para encontrarse con la capitana. De pronto, un destello cegador de energía eléctrica dorada estalla en el pasillo. La poderosa descarga derriba a varios espectadores, que gritan confundidos, sin entender lo que acaba de pasar. Sin embargo, Bai Ji no es derribado.
permanece inmóvil, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Chispas doradas de relámpagos crepitan alrededor de su rostro mientras observa la fuente de esa energía, con una expresión de incredulidad y reconocimiento. El pasillo entero se llena de una caótica tormenta de rayos dorados, con Bai Yi de pie en el centro, sereno y firme como el ojo del huracán. Un brillante rayo de energía eléctrica se dispara directamente hacia él, pero permanece impasible, su rostro sombrío e inescrutable, incluso mientras la fuerza del impacto hace que otros estudiantes salgan volando, gracias a su vasta experiencia. Bai Yi reconoce al instante que el ataque directo es una finta, una distracción del verdadero golpe. Reaccionando en una fracción de segundo, invoca su propia hoja verde luminosa, preparándose para contrarrestar la amenaza invisible. Justo cuando alza su defensa, sus sentidos le lanzan una advertencia. El verdadero peligro se acerca por detrás. Con una increíble concentración, localiza el ataque proveniente de su flanco izquierdo, gira justo a tiempo, bloqueando el relámpago veloz con su propia espada. En un brillante choque de energía, los espectadores que aún siguen en pie quedan atónitos por la velocidad del intercambio, exclamando entre confusión y asombro. La fuente del ataque se revela, una joven envuelta en un resplandor dorado. Todo su cuerpo irradiando una poderosa aura eléctrica, su rostro está parcialmente oculto por la luz, pero en sus labios se dibuja una sonrisa. A medida que la luz se disipa, Bai Yi asoma desde detrás de un rincón, completamente conmocionado, sus ojos están abiertos de par en par por la incredulidad. La atacante da un paso atrás, retirando su energía. Es Ling, la capitana del equipo supremo de la escuela, sosteniendo una hoja que aún chisporrotea con relámpagos. Ella lo mira con una sonrisa confiada, impresionada, y lo felicita por sus rápidos reflejos, afirmando que sabía que no se había equivocado al elegirlo. Bai Yi solo puede quedarse mirándola, completamente atónito y sin palabras. La persona de su vida pasada, aquella que creyó que nunca volvería a ver, está de pie justo frente a él, mientras observa a Ling. Bai Yi recuerda su vida anterior junto a ella. La recuerda con su naturaleza alegre y juguetona, siempre pidiéndole abrazos con una sonrisa radiante, o en tono travieso, pidiéndole que la cargara después de una dura batalla. También recuerda con dolor cómo, emocionalmente cerrado, siempre la apartaba, dejándola hacer pucheros y quejarse de lo malo que era. De vuelta al presente, Ling, aún rodeada por relámpagos crepitantes, explica que, como él no respondió a las invitaciones de su equipo, decidió visitarlo en persona. Los demás estudiantes, incluidos los amigos de Bai Yi, observan en silencio absoluto. Tony-chan susurra nerviosos, pensando en lo incómodo que será cuando Bai Yi rechace a la famosa capitana en su cara. Componiéndose, Ling extiende una mano para presentarse formalmente, comenzando a decir su nombre. Sin embargo, Bai Yi pasa junto a su mano extendida sin detenerse. En un solo y fluido movimiento, la atrae hacia sí. En un abrazo firme y cálido, el público queda petrificado por la sorpresa. Desde la puerta, Jin observa la escena sin poder creer lo que ve, mientras en el balcón, el rostro de Ling se tuerce de ira, sostenida en el abrazo de Bai Yi. Ling lo mira con los ojos abiertos, su habitual confianza reemplazada por sorpresa y un leve rubor en las mejillas. Bai Yi la observa con una expresión suave y sincera, pronuncia un nombre familiar de su pasado, y en voz baja, le dice que ha pasado mucho tiempo. Mientras Bai Yi la sostiene, sus dos amigos de secundaria enloquecen, gritando incrédulos que él la haya abrazado en público, preguntándose si se trata de un romance entre mayores. Don corrige a su amigo, explicando que Ling no es mayor, sino que estaba en su mismo grado, pero ascendió a la preparatoria antes de tiempo. Al despertar su poder temprano, al fondo, Jin los observa completamente aturdida. Recuperando la compostura, Ling se separa del abrazo, desaparece en un destello de rayos y reaparece junto a Bai Yi, tocándole el hombro con un dedo aún chispeante de energía. Con una sonrisa confiada, le pregunta si ese sorpresivo abrazo significa que aceptará su invitación al equipo. Continúa su propuesta, explicándole que el equipo supremo de la escuela está completamente financiado y cuenta con los mejores recursos. Añade que ellos conocen formas más rápidas de fortalecerse que simplemente superar las mazmorras escolares, y sugiere que podrían luchar codo a codo. Bai Yi escucha su oferta en silencio, luego, mirándola directamente a los ojos, le da su respuesta firme. Le dice que no se unirá al equipo supremo de la escuela. Añade que, dado que no planea quedarse mucho tiempo en la academia, unirse a un club sería inútil.
Después de rechazarla con determinación, Bai Ji extiende su mano, con una sonrisa segura, le dice a Ling que, aunque no se una a su equipo, planea fundar su propio gremio pronto, le estrecha la mano con firmeza y le asegura, con una mirada resuelta, que cuando llegue ese día, tendrán la oportunidad de luchar lado a lado. Su momento es interrumpido por el subcapitán, que llega corriendo para preguntar por qué Ling está allí. Le explica que alguien llamado Hongchu ha regresado y que el director ha ordenado a su equipo recibirlo. Mientras se dispone a irse, Ling le dice a Bai Ji que volverán a verse durante el viaje de entrenamiento. Le lanza una última mirada por encima del hombro, prometiendo que entonces tendrán una charla de verdad, pero antes de marcharse, se detiene y pregunta por qué él le dijo ha pasado mucho tiempo si, en teoría, nunca se habían conocido. Bai Ji no responde, permanece en silencio, con una expresión impenetrable, mientras ella se aleja. Desde la distancia, Ling observa todo el intercambio, con el rostro distorsionado por una furia silenciosa. Cuando Ling se retira, los estudiantes estallan en murmullos de asombro. No pueden creer que Bai Ji haya rechazado una invitación personal de la capitana y, además, se haya atrevido a invitarla a unirse a su futuro gremio. Se preguntan cómo es posible, ya que él aún no es un adulto y fundar un gremio requiere una enorme cantidad de dinero. Algunos lo descartan como una fanfarronada, pero otros recuerdan el rumor de que Bai Ji obtuvo la puntuación más alta en toda la academia. Uno de los estudiantes observa con atención y comenta que Ling nunca rechazó realmente la audaz contraoferta de Bai Ji. Mientras la ve alejarse, Bai Ji reflexiona sobre lo ocurrido, admite que nunca imaginó que su reencuentro con Ling sucedería de esa manera. Recuerda que, según las reglas del núcleo divino, la información personal de los miembros era confidencial y nunca se entrometían en el pasado de los demás. Por eso, jamás supo que Ling había asistido a la misma escuela secundaria que él. Se da cuenta de que estuvo a punto de perder la oportunidad de reencontrarse con ella en esta nueva línea temporal. Una pequeña sonrisa genuina se dibuja en su rostro. Concluye que este inesperado y maravilloso reencuentro es sin duda una agradable sorpresa de cumpleaños. Más tarde esa misma noche, Bai Ji cumple su promesa e invita a cenar a sus amigos, Chi Jin, Don y Chan, en un restaurante de barbacoa. Mientras comen, Don se burla del Chan por haber elegido el lugar, pero este se defiende diciendo que Bai Ji quería barbacoa y él solo recomendó el restaurante. La conversación pronto se torna seria, mientras voltea la carne en la parrilla. Don le pregunta a Bai Ji si hablaba en serio cuando dijo que planeaba fundar su propio gremio. Chi Jin interviene preocupada, preguntando por qué había dicho que no estaría en la escuela por mucho tiempo y queriendo saber cuáles son sus planes para la preparatoria. Con calma, Bai Ji toma un sorbo de su bebida y confirma sus sospechas. Les dice que después del viaje de entrenamiento, planea quedarse en la nación de Shanghái. Sus amigos se quedan boquiabiertos ante la noticia, gritan incrédulos, preguntándole si piensa abandonar la escuela para fundar su gremio. Bai Ji aclara que no planea abandonar sus estudios, simplemente quiere continuar su educación allá. Entonces todos comprenden lo que realmente quiere decir. Planea postularse a la prestigiosa Academia del Gremio Divino de la Nación de Shanghái. Mientras tanto, en el lujoso Hotel Kaiban, un deportivo blanco se detiene frente a la entrada, donde varios hombres con trajes oscuros esperan. Entre ellos se encuentra el inspector Liang, quien se inclina respetuosamente al abrir la puerta del auto. De él desciende un hombre imponente, de cabello rubio, con una cicatriz sobre el ojo y un puro entre los labios. Es identificado como Hong Bin, el maestro del gremio divino. Con una simple orden de avanzar, entra al hotel con paso firme, seguido de su grupo. Dentro del majestuoso salón de baile del hotel, los invitados guardan silencio en cuanto Hong Bin entra con sus subordinados. El inspector Liang observa con una expresión tensa y preocupada. Su mirada se fija en una escena sorprendente. Lin Cheng está allí, de pie con una sonrisa arrogante y los brazos cruzados, acompañado por el inspector Jinbu. Liang queda completamente desconcertado, preguntándose qué está pasando. ¿Cómo es posible que Lin Cheng ya esté fuera de prisión si debía cumplir una condena de 15 días por conducta violenta? Jinbu se le acerca con una sonrisa astuta, le explica que Lin Cheng pagó el doble de la fianza y que su capitán aprobó la liberación, sugiriendo que simplemente ignore el asunto. Furioso ante semejante violación de las normas, Liang aprieta los dientes con rabia y encara a Jinbu, exigiendo saber por qué, incluso si fue liberado. Lo trajeron a una cena tan importante con el maestro del gremio Hong Bin. Acercándose más,
Jinbu le recuerda que Len Chen fue expulsado del gremio hace tiempo por un pequeño incidente, le explica que Len Chen, como antiguo miembro, ve en esta rara oportunidad su posibilidad de volver a ganarse el favor del gremio. Con una expresión engreída, Lin Chen presenta una bolsa llena de valiosos cristales mágicos, minerales extraídos de una mazmorra. Jin W concluye su explicación diciendo que, dado que Len Chen entregó todos los bienes de su familia para recuperar su posición, no veía problema en hacerle ese favor, pero el plan fracasa de inmediato, antes de que Len Chen pueda hablar. El maestro del gremio Hong Bin le arrebata la bolsa y la lanza con furia, haciendo que los cristales se rompan y se dispersen por el suelo. Con una voz ensordecedora, exige saber quién permitió la entrada de Lin Chen. El aterrorizado Len Chen solo puede balbucear, mientras el imponente maestro del gremio se cierne sobre él, el rostro deformado por la ira. Hong Bin grita que el gremio divino reservó todo el lugar, y exige saber quién autorizó que un perro ajeno ingresara, poniendo en riesgo la seguridad de todos. La intensidad de su furia deja pálidos a Jinbu y Liang. Completamente humillado, Lin Chen cae de rodillas, tratando desesperadamente de recoger los cristales rotos mientras balbucea una disculpa. Pero sus súplicas se interrumpen cuando Hong Bin avanza y lo agarra violentamente del cuello de la camisa. Con los ojos brillando de furia, el maestro del gremio se inclina sobre él y le escupe con desprecio, preguntándole qué habilidad o estatus cree tener para atreverse a sobornarlo. Con un último insulto demoledor, lo empuja con fuerza y le ordena que se lleve sus cosas inútiles y rotas y desaparezca de su vista.